Mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Sumate a la comunidad monumental. Informate. Seguinos. Opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola Vince, buen día, ¿qué tal Ricardo? Buen día Arturo. ¿Qué tal Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal Alfredo? Buen día, gracias a Dios, súper bien. ¿Qué tal niño? Buenos días, señor. Bueno, esto me hace recordar a Gráfico, cuando voy a contar, no es Gráfico, el rotativo en la Argentina, cuando voy a contar porque a todos los pendejos les importa un pito. Y así pues, acá pues ganó Luqueño, perdió Olimpia. Y alguna vez ya conté la historia de que más se considera que cuando favorito pierde, con el porcentaje ustedes le dieron todito Luqueño, ¿verdad? Olimpia. Olimpia. Fíjate, salvo quién. Jorge no dio empate. Pancho dio empate. Pancho. Y después, pero el favoritismo era para Olimpia. No, para Olimpia. Y entonces esa es la noticia, que aparte de la manera como pierde, porque hay una sensación de injusticia, entiende el luqueño. Ayer contaba Vito que tiraban petardo, fiesta popular, banda de músicos. Sí, se armó hasta una especie de caravana al terminar el partido, se escuchaban los bocinazos, Sí, la bueno, gente salía con su por bandera. eso te digo, Vito, que esto es así. Entonces el pueblo luqueño dice, nosotros somos los que ganamos, pero hay que ver el trámite del partido, cómo se origina. Esa es la historia de los grandes con relación a las derrotas y a las caídas, las que no están presupuestos. Sí. Esas no están presupuestos. Pasa que el Sportivo Luqueño no es solamente le ganó a Olimpia, tiene un respirador en el campeonato para no descender. Y está mejor que River, está mejor que el 12, saltó. América, está arriba, está con 13 puntos. Hizo 7 de los últimos 9. Exactamente. Y entonces dice Ricardo, ¿y nosotros qué somos? Dice, y eso me hace acordar a par en la rotativa. ¿Vos sabés qué era la rotativa, Víctor? Las que hacían que se imprima la... Vamos bien. Ocurrió que Boca, el jefe de taller, y esto lo estaba contando a los compañeros, jefe de taller, ¿cómo seguirlo, verdad? Atentamente como siempre. Y ocurre que estaba, el jefe de taller va a la máquina rotativa y titula grande, porque los argentinos son especialistas en títulos. Los argentinos son especialistas en títulos, como son los italianos. Dice, grande, perdió Boca. El jefe de taller de la máquina dice, ¿cómo? Perdió Boca. Es como decir,
viene la catástrofe. Entonces él para, y dice, esto yo no estoy de acuerdo. Y grita ahí a toda su gente, paren. Boca no pierde. A Boca le pueden ganar, pero Boca no va a perder. Le da mérito al rival, como diciendo que Boca es demasiado grande. Entonces va el jefe de taller, son las famosas rotativas, que a los pendejos le importa un pito, pero yo le voy a contar igual. Va al jefe de redacción, y le dice el señor jefe de taller, donde se imprime el diario, dice que no paró la máquina. ¿Cómo si eso es un gran perjuicio? No sé, señor. Él dice que Boca no pierde. A Boca le pueden ganar, pero Boca no va a perder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Le llaman al director del diario y le dice el jefe de redacción va a hacer, no voy a hacer, le dice. ¿Cómo? No voy a autorizar. Yo sé acá, este es mi reducto y yo soy el recinto, mi feudo, yo soy el que manejo. Usted manejará la redacción, pero yo manejo el taller. Y hay un impasse. Y después le llaman al director del diario. Le dice, entonces, ¿qué dice? Y que Boca es demasiado grande. Y es mucho, el rival le ganó a Boca. Como que Boca no pierde, le ganó el rival. Y le digo, tienes razón, vamos a cambiar el título. Y se cambió. Esa historia es verídica. En la Argentina, tratándose de Boca, Boca no pierde, es el fanatismo lo que lleva. ¿Se entendió, verdad? Sí. Entonces, ese es un tema que a lo mejor llevan sus años y hoy no se aplica más. Pero es por eso que ayer en Fútbol a lo Grande nos dedicamos por lo menos 20 minutos a hablar de lo que es Olimpia. Que hoy Olimpia es cualquier cosa. Entonces, futbolísticamente estoy hablando, no institucionalmente, entiéndase bien, la cancha Olimpia no se sabe qué es. ¿Vos tuviste ayer? Sí, sí. ¿Y después qué? Olimpia, inimaginable. No, ¿qué? Si marca 5, queremos saber quiénes son los 5 que van a marcar. Después Chelo termina arriba, hay una pelota que Ricardo le sorprende porque cabecea como centro delantero. Chelo Pensé que fue arriba. Roque. Pelota larga de Richard Ortiz, baja Yo pensé que fue hacia Roque. arriba. Entonces, futbolísticamente, eso se transmite al público de Olimpia. Y no es que se le resta mérito a Luqueño. No. Luqueño aprovechó todo y ganó merecidamente y lo aplastó Olimpia en el segundo tiempo. ¿Estamos claros? Sí, totalmente. Pero se puede analizar. ¿Qué es lo que pasa? Claro, no tiene identidad, hoy no tiene identidad Olimpia. ¿Qué está jugando? ¿Qué es Olimpia en la cancha? ¿Se entiende? Futbolísticamente, no es institución. Futbolísticamente claro. lo estamos hablando. En cancha, no. Futbolísticamente. Alguna vez hablamos, no tiene plan A, no tiene plan B, y cuando busca una variante se destartala todo, ¿verdad? Y no por Luqueño, sino por lo que hace Olimpia, ¿verdad? Y Sin eso sacarle fue lo mérito más al que ganó. increíble ayer, que estaba 2-0 arriba y que un cambio propio cambió la historia del partido. Porque a mí me parece que el ingreso de Rodrigo Rojas por Alejandro Silva no le hizo nada bien al equipo, más todavía que al Rodrigo entró en contrario, un al nivel muy contrario. bajo. Sacó su mejor jugador. Y eso cambió el panorama. Y a partir de ahí Luqueño se agigantó. Y justo hablábamos en la previa ahí abajo. Cuando le hace el primer gol, desnuda toda la debilidad que tiene Olimpia. Porque Pero queda una pregunta. ¿Quién fue el lateral izquierdo de Olimpia ayer? y ayer el carrilero, una especie de carrilero, Estigarribia. No, pero Sí. no fue Al lateral izquierdo. acomodarse. Y fíjate, yo estaba mirando detenidamente otra vez hoy la televisión en el bloque y veía los desbordes a la derecha. Sí. Hacían lo que querían, Por el lado pasaban izquierdo por el lado izquierdo de Olimpia. De Sí, Olimpia, claro, no, claro. sí. Al En el ataque segundo luqueño. tiempo le ganó todas las... Porque en el primer tiempo atacó Sportivo Luqueño, pero no era prolijo, ni dañó. Insinuó. Es más, para ese Sí, gol de pero- Beltrán, pero hasta igual Benítez con pierna cambiada le gana todo ese sector, se va hasta sí. la última línea y envía al centro de Salcedo. Así Hay mismo. una pasividad de Salcedo últimamente. Yo no me extrañó el rendimiento de Por Salcedo. eso yo decía, Una Jorge- cosa era la primera presentación, pero después está. Ayer, antes de empezar el partido, y Víctor va a ser testigo porque Arturo le preguntó, cuando en la mesa decíamos, dijeron, no sé si vos, La modificación. tiene que salir Rolón, y yo decía, ¿por qué va a salir Rolón? Si Rolón no es el único culpable de la defensa de Olimpia. No, porque a Salcedo no se lo puede tocar. Pero ayer a quién lo tocó Gorosito cuando arriesgó. Sí, al más débil, A Rolón. al más débil. Claro, y a eso yo hacía. Porque si yo No al era, más si flojo. yo era Salcedo, si yo era Golosito lo sacaba Antolín. Antolín estaba falto de ritmo. No encajó uno, y te digo por qué yo lo sacaba a Antolín. ¿Cómo terminó jugando Olimpia? Con Con Antolín de Antolín de nueve. Con Antolín de 9 y con Richard. Y Antolín tirando un centro. Eso no Y está para Antolín eso. tirando un centro. No es mejor ponerlo a Pita por Antolín en todo caso. O sea, Richard lo va a bajar. Pero como hay una lateral. cosa, Ricardo, que vamos a convenir. A Pita no lo considera. No lo considera. No. A los que estaban antes, los juveniles, el Diego Torres. Diego Torres. Y dos había. Estaba. ¿Qué pasó con Luis Cáceres? Diego Torres, Luis y Cáceres no Diego quedó Torres y convocado Diego para Duarte. Eduardo ¿Y tampoco. qué pasó quedó. con Luis Cáceres? Estamos hablando de jugadores que se perfilaban. ¿Cómo y voy a que- llevar a Cáceres si tenía tres Andale centrales? Dijo, en la cara a Colmán y andarle en la cara al otro 9. Paiva. Desaparecido también. Desaparecido del mapa. Después de haber confiado en él, me dirán, bueno, volvieron.
Pero si no te querés, pero ¿para qué volvieron entonces? El mismo Gorosito dijo que no quiere 15 clavos. Usó la palabra clavos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. Fue muy honesto, muy sincero de expresión, diciendo, ¿para qué van a traer tanto si después no van a jugar? Entonces, hoy se manifiesta eso. Exactamente. Hoy vos encontrás que Colmán no juega, ni juega Paiva. Los dos jugaron, los dos arrancaron. Sí. Hoy no están, no figura Pita, que vino como un conflicto interno con Luqueño, necesitamos. Y me dirán, es fácil hablar sobre la derrota, pero hay que describir lo que fue Olimpia en derrota. Porque vos podés perder y perder. Ayer Recalde se malogró una que explicaba técnicamente Alfredo que el gesto no es el lógico, el que hizo. Sí, no. Ahí está. El golpe de cabeza. Claro, ayer decía Y eso Alfredo, tenía que haber Alfredo, muy pero bien. bueno, pero la pifió Recalde. Sí, Sencillamente la pifió. falló. Quizás se hacía el empate y vaya a saber. Podía darlo vuelta. Pero la pifió. Ahí ya la falta de confianza, los nervios en los jugadores de Olimpia. No, Sí, pero- y se nota cuando va y Si, le pega al arco. ustedes se acuerdan de los dos primeros partidos, por lo menos del primer partido de Olimpia contra Libertad, Olimpia lo tenía dos volantes de marca, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas. Lo tenía a Edward López, Ramón Sosa, Colmán y Paiva. Ese fue el equipo de Olimpia. Sí, ante Libertad. Eran los fusibles Paiva y Colmán. Después aparecieron los titulares. Y ante dos entró Roque por uno de los delanteros, por Por Colmán. Colmán. Jugó Yo con lo que Paiva, digo sí. es que así como le dio el respaldo a López, ahora dejó de darle el respaldo. Sí, ayer, Ayer no en la estaba- banca. Está bien, está bien, es decisión de Gorosito, se respeta. Claro, y tuvo es el 7 técnico. partidos, no es que lo sacó en uno. Y tuvo 1 o 2 Colmán y lo saca, a Paiva, Colmán. Sí. A Pita no lo pone. Es porque este es el planteo del equipo que él quiere. Así es, te guste o no te guste para el público de Olimpia, es ese. Roque no es el mismo Roque. Roque juega conservadoramente, sabe que tiene que cuidarse, que no va a ir al choque, que no va a ser, y a George Roque no apareció. ¿O no o apareció? No, No, poco. En el gol, en Loquísimo, el primer no. gol hizo la jugada. Sí, Después la no. primera, pero es muy El poco primero. para lo que es Roque Santa Cruz. Entonces, lo que estamos hoy analizando es qué va a pasar con Olimpia. Y el tema es que no es solamente el campeonato, el tema es Copa Libertadores de América. Primero, si es campeón, le asegura derecho a jugar la próxima edición de la Copa. Sí, Eso le da una gran tranquilidad. fase de grupo. Segundo, que tiene que hacer una gran gestión en Copa Libertadores de América. El 9 de abril se va a saber la serie. Tercero, como decía Fabián ayer, este es rival es accesible. No hay accesible más. Olvídense del tema de la fase de grupo creyendo que... Y Olimpia tiene 2, tiene Copa Libertadores, que si no pasa tiene Sudamericana. Pero ante los compromisos económicos del Olimpia, ante un plantel tan costoso, que te hagan 8 goles en un solo tiempo, porque fue segundo tiempo contra Nacional, fue segundo tiempo contra Luqueño, es más que preocupante. Es alarmante la situación de Olimpia. Sí, y yo decía ayer, el responsable es Gorosito, porque si bien los jugadores también tienen una gran responsabilidad, quizás, Es compartida. claro, él se encargó de desarmar lo que armó. Sí. Porque cuando él encuentra el equipo, Olimpia solamente pierde un partido contra Libertad, contra quien en ese momento era uno de los mejores planteles, o sigue siendo. Después le gana 12 de octubre, empata con Guaireña, le gana a Cerro, le gana a Guaraní, Te hago una pregunta. le gana casi todo. ¿Para qué le trajiste a Paiva y Colmán? Volvieron. Diciendo, Oscar, No, no, yo que es por el volvieron, tema del yo COVID. volvieron. Yo no creo que, Bueno, pero vos si tenés representantes, sigue jugando en otra parte. ¿Cuántas veces Olimpia cedió sus jugadores a otros equipos? Pero es un no hay mucho convenio, lugar es en casi un convenio entre Cuando Regia y habló con Olimpia. nosotros me parece que apuntaba hacia ahí, ¿Hacia cuál? hacia algunos juveniles que tienen, porque hoy decía que tenemos una cantidad excesiva en el plantel, o sea, de jugadores, y habla de algunos juveniles y también de... Mira que Quintana todavía no Claro. apareció y él hay volvió. algunos que... No, pero que claro, deben- lo que te estoy diciendo es que si vos le pones a un jugador, Sí. puedes tener en el banco, le das alternativa y alternancia. Por eso ya lo pusiste. Ayer preguntaba qué pasa con Walter González, porque los que no juegan siempre lo van a hacer mejor. Pero esa defensa de Olimpia fue un colador contra Nacional, fue un colador contra el Luqueño, sin restarle mérito a los rivales. Claro. Totalmente. Fíjate hoy de dónde le hacen el gol a Aguilar. Fíjate dónde le hacen el gol a Aguilar. Los dos en la boca Ahí le hacen el gol. del área. Entre los centrales, Pero no, prácticamente. es una cuestión de funcionamiento en general, no es una cuestión defensiva solamente. No. El medio Hay que ayer no decir. le atajaba a Así nadie mismo, la y agresividad, los la delanteros marca. tampoco. ¿Por qué por ejemplo, al hacer una línea de 3, lo desacomodó al propio Recalde? Ayer Recalde no estaba a gusto en la cancha, tirándose por uno de los Sí, costados. porque tuvo que tirarse hacia la Hacia izquierda, la izquierda. generalmente. Y él estaba lejos del arco. Lo alejaste del arco al mejor jugador que tiene Olimpia
y lo alejaste de Roque. O sea, hizo todo mal ayer. Y después incluso cuando cambió, lo metió a Camacho y Camacho pasó a jugar de punta con Santa Cruz. Y Sí. Recalde siempre por fuera. Siempre por fuera. De Pero volante queda por una izquierda. pregunta a Alfredo Mendoza. Sí. Yo bueno, el director del programa soy yo. Y diga, hagamos esto. Y si las cosas no caminan bien, alguien tiene que decirme, pero un ratito, ¿está equivocado en esto? Yo no creo que Gorosito, primero, me parece un buen tipo. En la parte humana voy a hablar. Excelente persona. Voy a hablar Sí, en la parte sí, humana, sí, voy a sí, hablar. sí. Da la sensación. Sí. Podrá declarar cosas que vos no podés. No importa. Vamos a la parte humana. Sí. No creo que en su mente está aquello de ser tan cerrado y que no le hablen. No creo. Yo Yo no tampoco creo no, eso. sí. No. Entonces, Es el hombre de jugador de fútbol, fútbol tiene que tener la rebeldía necesaria, que si la está pifiando el técnico, hace lo tuyo. Almeida le cambió el equipo a Cayetano. Por favor. El esquema, no el equipo. ¿Por qué me Claro, miras la así? forma. No, quería saber en qué contexto, No, en le qué momento cambió, le le cambió el esquema. El esquema. Y después, yo le contaba en la mesa cuando de León, el viejo de León, le dijo a Talavera no cruce en la media cancha. Y Osvaldo le dijo, ¿cómo? Y eso fue como una ofensa para Osvaldo Domínguez lo que haya le dicho a Talavera porque cumplió estrictamente lo que le dijo el técnico. Y y Osvaldo le enseñaba cuando jugaba básquetbol cómo es el tema. Entonces, bueno, mañana sí, la pifió el técnico. ¿Y los muchachos? ¿Si hace cuánto que juegan juntos? ¿Hace cuánto que juegan juntos? El 80% con el mismo plantel. 70. 70. Sí. Sí, pero desprogramó Arturo. No, está bien, desprogramó la mala X. Si Pero vamos a tu misma comparación de fútbol a lo grande, de director deportivo. Si vos me pones a mí de relator, yo no voy a relatar. yo entiendo eso. Pero vos vas hablando de una función. Yo Recalde voy a eso. No, es que vos no sabés por qué yo lo Osvaldo Domínguez. Sí. Yo sé, es buena. Y bueno, muy buena. es Yo una me tenés que moraleja de la contarla, vida. tenés que A contarla. mí no me venga con que el Checo empleado minte. Checo me dijeron, esto nomás. La culpa es de aquel. Bola. Si el No. jugador no tiene reacción, si el jugador no reacciona, no se da cuenta, el problema es global. Si Antolino estaba para jugar, es error del técnico, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, se equivocó, no estaba para jugar. ¿Después cuánto tiempo jugó? Hay un gol que ve pasar a Antolino. el primer partido. Hay un gol que ve pasar. Ahí Sí, hace... ¿El primer partido del campeonato de Antolín, o no? No, ya jugó. No, ya jugó. ¿Y quién- En la tercera ¿Y fecha quién es creo un que quedó director fuera. deportivo que se llama Cristian Baceda, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, habla, charla, o no va a tener. O Cubilla no le decía a Valdo Domínguez, me dijo a mí Cubilla, ¿cuál es el problema que yo le haga saber al presidente del club cuál es la conformación del equipo? Y ojalá esté escuchando Cristian o los hijos y le digan a Osvaldo si yo miento. Yo no digo que sea lo ideal, Pero ojo, Olimpia tiene un presupuesto altísimo. Si pifian la Copa Libertadores, vaya a saber lo que puede pasar. El mismo Bruno te dijo, bajamos $500,000 el presupuesto. Sí. Sí. Eso lo dijo el propio Pero hay presidente. que saber de cuánto. ¿De qué? Hay que saber de Dijo la cuánto. cantidad, 1.200.000 o 800. No Por es que eso. dijo. Sí. Dijo, 1.300.000 bajamos creo que 800, dijo. Eso lo dijo Brunote. Y vamos a públicamente. bajar más, decía. Y va a bajar más. Y dijo, queremos jugadores incluso de la casa. Eso lo dijo de un Y principio. bueno, Eso lo y dijo de un repito, esto principio. es para la hinchada Azul y Luqueño, sin restarle mérito a Luqueño. Estamos hablando del problema que tiene Olimpia. Luqueño, para felicidad, tiene 13 puntos. Sí, está saliendo a flote de la zona de descenso en este Respira, momento. Que respira, hizo Lu. 7 de 9. Un puntaje casi ideal para Sportivo Luqueño. Y está jugando bien también, agregando los resultados que saca. Es agresivo, Sí. Desde se el comienzo ordena de fecha, bien. porque yo me acuerdo que ya... Porque la vez No pasada quiero decir ante Guaraní enamorarme, también pero hizo esa bien. Pero primera- así cautivó ya esa primera fecha. contra Después Guaireña, tuvo, contra sí. Guaireña, ¿te acordás del Tiene partido? Altibajo así. Sí. Pero está, hay El una más salida. flojo fue contra Sol. Pero a Luqueño, por ejemplo, anterior. lo remataron y le dieron muy duro en aquel partido Luqueño Nacional. Sin restarle mérito a Nacional. El penal inventado por el árbitro, que el propio jugador dijo no fue. Ahí empezó a caer sí, Luqueño. sí, cambió de- sí, Ahí sí, empezó a sentir el impacto, el golpe, y no se pudo levantar. Hasta que se levantó y, como dice Víctor, no solamente gana, juega bien. Sí, sí. Contra Guaraní jugó bien. Contra Guaraní ganó Contra Sol con fue... mérito, realmente. No fue contra Sol. Ese fue Sol 12. Y Contra hace- Sol el partido fue muy enredado, Y a Cerro como le decía hizo el Alfredo, partido, no. le ganó 1-0 Cerro porque fue de parejo. A Cerro le pudo haber empatado tranquilamente. Totalmente, partido de Cerro, totalmente. ese- Partido eso- contra Cerro, eso- totalmente, sí. El gol de Arrua de Nacional fue uno de los mejores goles del campeonato. Sí, un golazo. Uno camino, otro camino, otro camino, a zagueros de la Olimpia. Ayer, Martínez Sí, Ángel Martínez. hace el caño
Terrible. Terrible. Qué Ricardo. lindo, Caño. Qué Y linda bueno, jugada. bueno, pero no estamos Qué linda. sacando de contexto la capacidad que hace el gol. No. Y echando de menos. Digo que en Olimpia van a entrar como Juan en su casa. A Olimpia le entran como Juan en su casa. Cerro Porteño, cuando dijo Boselli que pudo haber sido el mejor resultado, tenía razón en el clásico. Sí, Sí, sí. no merecimos perder, dijo. Tiene razón. Pero como los triunfos no tienen sustituto, y uno ganó y el otro perdió, ahí está. Claro, y para más fue 2-0, ni siquiera fue 1-0. Hay una de Carrizo en la boca del arco, ¿verdad? Sí, que tapa Claro, bien no ahí, se claro. convierte, ganó Olimpia el partido. Pero que digo, estas son las situaciones que hoy en Olimpia tiene que haber una revisión. Hace 15 días hablamos con Maceda. Todo era aleluya, aleluya. Y sí. No estábamos, dejó entrever de que tenía que seguir creciendo si quería pero competir eso, en Pero Copa Libertadores. perdía Cerro, perdía Libertad. Eso fue después de ganarle a Sol. Y Sí, sumaba ¿te acordás? Olimpia. Que Y dijo, justo después agarró el mal tramo, las derrotas seguidas. tenemos de que Nacional y seguir Luque. creciendo, hay que seguir haciendo el equipo. A mí me hace acordar, vos sabés quién fue Miguel Ángel Piazza. Sí, entrenador, jugador. Lateral, Sí. campeón de Miguel Ángel América, Piazza era goleador. muy también de lo que hablaban y decían. Porque acá estoy recibiendo mensajes como si fuera que yo no sé lo que pasa en el fútbol. Miguel Ángel Piazza decía que cuanto más tengo la pelota en campo ajeno, mejor para vos. Y a cualquier jugador dirigido por Miguel Ángel Piazza van a refrendar lo que estoy diciendo. La pelota vertical larga es lo mismo. Pum para arriba. Sí. O que Olimpia. ¿Y el cambio de frente? ¿Cuánto cambio de frente hizo Olimpia? No. Sí, no tiene. Ayer poco. ¿Y vos sabés lo que el cambio de frente, Alfredo? Sí. La sorpresa no tiene. La Luqueño pelota hizo. cruzada no tiene. Y con Garnero tenía. Eran más pelotas frontales largas antes que cambio Pero de frente. eso es jugar pelota pared prácticamente. Vos tirás la pelota, rebota en la pared y te vos vuelve. tenés que tener la pelota y después decidir qué vas a hacer, pero primero tenés que tenerla. Esa es la cuestión. Eso es lo que nos cuesta últimamente. Pero vos en para general. tener ese frente de ataque tenés que tener un roque a plenitud. Un roque que se mueva en todo el frente del ataque. Un día te puede venir acá, otro día te puede venir, otro día te puede venir. Roque viene una etapa de recuperación y se queda, que está y que no está. Ese es Roque Santa Cruz. Sí. Y el Pollo todavía no encontró su lugar. Independientemente de la calidad técnica que tiene. Sí, lo desacomodamos. ¿Y entonces qué? ¿Qué? En ¿Cómo es? conjunto es un contagio. Lo que pasó el sábado, por ejemplo, nosotros nos mirábamos con Arturo y él me dijo 2 veces fuera de micrófono, pero lo voy a decir porque no es nada malo. Cerro que venía tocando, jugó con pelotas largas el sábado. Sí, Y sorprendió el rival, se volvió loco, ¿no? ¿Qué pasa acá? La pelota no pasaba por el medio. No, No ¿qué? era Villasante, Lucena Dame. Le metió una moral y después le mete otra. Pero fíjate vos que no. Sí. Pero es muy interesante lo de Chiqui, porque él cuando metió el pelotazo no era un carbónico. No. Esperó. Claro. Y después tiraba otra vez. Sí. Cada Y 10 después minutos tiraba otra. hacía. Era toque, Y una pelota 12 larga. de Toque, octubre toque. le quiso achicar a Cerro. Por eso jugó así. Jugó así. Porque Le el quiso gol que hace achicar. Morales, Exactamente. sale él de la posición, Eso, hace una sale diagonal y después y te hace mete. la curva. Sí, Y eso. ahí, pero el pase fue. Pero es de jugador inteligente, es un jugador muy maduro, es lo que hizo Morales. Sí. Se expuso 12 y aprovechó. Despierto Cerro. mentalmente, ¿sabes? Muy. Ganar los espacios, moverse y tiene, o sea, está dulce, el goleador que está dulce, patea al arco y gol, tiene esa cosa. No, patea el arco como no patea en la boca. No, que no patea, pero es Patea porque bien. es, No, bueno, patea bien, le pega pero se bien. le tiene que abrir el arco, Entiende está ver el dulce. pie. La oportunidad que le brindaron y lo que hoy es. Todo era Minervo. Vamos a verle a Boselli, dice el hincha de Cerro. Y hoy sabe lo que dicen. Vamos también a verle a Morales. Sí. Vamos a verle a Morales. Y agregamos que la presencia de Morales le hace jugar mejor también a Boselli. Totalmente. Porque Porque le le da. crea espacio. Asistente Boselli con Morales. Sí, le da otras Y características. o sea, Boselli arrastró mucha marca y Morales aprovechó los espacios. O sea, el partido anterior fue al revés. Cambió su figura táctica y aprovechó No eso. hay más, dame en Olimpia, volviendo a Olimpia, ver la pausa, Luis, no hay más, tuya, mía. Era, nosotros esto digo como relator, Rodrigo Roja, Richard Rodrigo, y después se enfocaba para adelante. O Richard se iba como un eje atrás, en línea de 4, y miraba al frente. Sí. Porque Richard no está para gran recorrido. No, ya le queda largo a la cancha. Tiene el precioso gol, pero ya no está para gran recorrido. Y no está su compadre Rodrigo Roja. Si es que vamos a irnos a cómo va a rendirle mejor Richard Ortiz. Descansaba mucho en Rodrigo. Demasiado. Y hoy ya no descansa más Richard. ¿En quién va a descansar si Silva se le va? Silva se le va. Silva se le Y- va. y No ayer le vaya a le- pedir que Se Silva. le va Álvaro. Y ayer le quedó muy grande el mediocampo a Ojeda. Era él solo prácticamente.
Sí, el que tenía que correr ¿Y prácticamente a toda qué la corrió? situación. Queda? ¿Vos sabés en qué puesto jugó? No. Decime, ¿por qué puesto jugó? ¿Y para qué corrió? En todos lados y en ningún lado. Pues. No, quiero saber Porque qué no. función. No, y no cumplió. tenía, no sabía dónde En la jugaba. teoría él empezó de interior izquierdo, después cuando se dan los cambios, en la teoría volante a la derecha. Sí. Pero era un volante a la derecha que se metía permanentemente al medio y al final no terminaba Y generando nada. cuando te hacen un gol así y después seguido te hacen, hay un descontrol que es difícil de poder armar, de ordenar, si no estás bien el equipo. Pero lo que si no dijo está Víctor bien Alfredo es muy conjugado. cierto. No te puedes destartalar un gol. Y en, No, el, no en debería. el primer gol, 2 minutos y el empate. Sí. Y ahí Olimpia. Y te se pasó fue. 2 veces, porque Sí. Nacional, fuera del funcionamiento futbolístico, le pasó el otro día y te pasó en una semana. ¿De Gaona Lugo vos decís? Sí. En Hay 4 una de días, Gaona ¿no? Lugo. En 4 días, en realidad, no. Hay una de Gaona Lugo Nacional. Y ayer hubo una del Pájaro Benítez. No, Sí. esa engancha. Este no le ganó en velocidad. No, Esa que mal engancha. logra, que mal logra. logra. Orlando Gaona Lugo mal logra en la Boca y este mal. No, quiero separar las cosas. Vos podés tener una oportunidad de hacer un gol. Sí. Una oportunidad de hacer 2 goles. Y hay equipos que están hechos así. Sí. Que te llegan 5 veces o 4 veces y te pueden hacer gol. Así es. Olimpia Cerro le ganó algo así. En pocas situaciones convirtió 2 goles. Cerro llegó mucho más y terminó ganando Olimpia. Pero eso es lo que está pasando hoy en Olimpia, es la preocupación que tiene. Enorme, porque hay que ver las estadísticas también. Le hicieron, como ayer estamos hablando de Alfredo Aguilar, imbatible en portería, y rápidamente le hacen, creo que el que más, vamos a ver después, el tema de la cantidad de goles que están recibiendo los equipos. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py y consulta por el programa Cámbialo por un S21. Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. ¿Y Olimpia con quién juega la próxima? Olimpia contra River, el día domingo a las 20:30 en Para 1. Con la Andaida. La Andaida. Con uno que conoce bien la casa. Sí, porque... Pero lo que no conoce es cómo juega Olimpia. Es ironía lo que te digo. Ferro Par S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marián Rocalón, Soñembé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más suerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país.
Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Por eso estamos hablando, y ya retirado, irá la leca. Y nos acordamos otro vato cuando estaba sentando de niño, dijo Olimpia le salvó en el 2013 la Libertadores. Sí. Porque fue recibiendo Sí. y tenía recaudaciones. Olimpia hoy no tiene recaudaciones. Olimpia, ¿cuánto puede recaudar por partido más cantidad de socios para poder solventar un plantel tan costoso? Y Olimpia trajo jugadores que no juegan y eso tiene que percibir su salario. Juegue o no juegue, tiene que percibir su salario. Y el plantel de primera creo que son ¿cuántos? ¿35, 40? 35, pero hay una lista alternativa también, que son considerados como jugadores profesionales porque tienen contrato. O sea, más o menos alrededor de 40 jugadores. Si ponemos un número así exacto. Fíjate los cambios de Gorosito ayer, increíblemente, el que no era tenido en cuenta, el que no era opción 1, Camacho entró como primer cambio. Sí. Y al que le quitó la titularidad, que es Rodrigo Rojas, entró como segundo cambio. Y no hizo un tercer cambio. No llegó a ser el tercero. No. Y tenía Pita, por Fue ejemplo, muy franco el presidente del club cuando dijo públicamente bajamos el presupuesto. Sí. Bajaron de 1.300.000, creo que a 800. Y dijo $500.000 menos por mes. Pero le bajaron el salario a los jugadores, Arturo. No, yo eso no sé. Yo te digo que está sobre ¿cómo se llama eso? Sobrevalorado. Arriba, sí, sobrevalorado. mucho. Pero esa es una cuestión ¿Ah? interna del club. Ellos sabrán cómo, porque ellos sabrán cómo. Lo que digo es que baja. Y tampoco tiene promoción. No. Porque si vos buscas la defensa de la Olimpia, son lo mismo. Y no tienen los jugadores de abajo. Iba a aparecer Jordan Santa Cruz. sí, No, Luis Cáceres. Luis Cáceres, que bueno, sí. operar a Olimpia y volvió. Entonces, esta es una situación muy difícil la que tiene que Olimpia manejar hoy. Muy difícil. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Gran feria online en tupi.com.py. Hasta el miércoles vas a encontrar más de 10.000 artículos de diferentes líneas con ofertas exclusivas. Hace tu pedido online, ahora más fácil que nunca, al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hoy está de cumpleaños el presidente del Olimpia, el señor Brunote, así que independientemente a los futboleros, institucionalmente, está presidiendo, bueno, Olimpia, todo lo que conlleva la responsabilidad y en la agenda social. Muchas felicidades al señor Brunote. Cumpliendo, señor Miguel Brunote. 55. Ricardo. 54. Alfredo. 56. 53. No, cumpliendo años, 58 años. ¿Por qué tenemos que decir nada? Eso fue secundario. Muchas felicidades, señor Brunote. Muchísimas felicidades. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana en nuestros 352 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Válido con todos los medios de pago y canales de ventas. También puedes hacer tus pedidos en la app Punto Farma, en la web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué dijo Napoleón? Si quiere que algo se haga, nombre a un responsable, no una comisión. Esto dijo Napoleón. En este país está lleno de comisiones. No comisiones de dinero. También. Bueno, pero yo voy a digo, comisiones de designaciones, ministros, subministros, secretario de ministros, acá jefe, este jefe, su jefe. Sí. Entonces decía Napoleón, ¿vos querés que algo bien? Nombra un responsable. No nombre una comisión. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión.
En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentrospin_mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Golosito, Gustavito, golosito. Un primer tiempo correcto donde nos pusimos en ventaja 2-0. Tranquilo, teníamos la pelota, un partido que estaba tranquilo. Después el inicio del segundo tiempo seguía parecido, pero ya defendíamos un poco más atrás, más cerca de nuestra área, como que cedimos la iniciativa al contrario. Hasta el gol prácticamente casi no nos habían llegado, hasta el primer gol de ellos. Y como que a partir del primer gol se desmorona todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Ya el otro día nos había pasado con Nacional exactamente lo mismo y hoy nos volvió a suceder. En un partido controlado, increíblemente, pierden el norte, teniendo jugadores con demasiada experiencia. ¿Por qué cree que le ocurre eso? Principalmente porque no encontrábamos la pelota, estábamos muy confusos con la pelota y Olimpia es un equipo que está acostumbrado a jugar con ella, a atacar. Entonces, bueno, tenemos que corregir todas esas cosas que puede ser que en algún momento te haga un gol en contrario, que aún seguíamos ganando, pero que no hay que alterar lo que venías haciendo hasta ahí, que te había dado el resultado positivo. Después estuvimos muy desordenados a lo último, como la misma desesperación de no encontrar el juego hace que apresures tiempo, jugamos más apurado que rápido y también estamos en la racha esa que tiro que tiran desgraciadamente nos convierten. Se vuelve a repetir la escena vivida frente a Nacional. ¿Por qué a Olimpia le está costando cerrar sus partidos? Sí, principalmente el inicio del segundo tiempo, donde estaba tranquilo, estaba controlado el partido, pero habíamos cedido la pelota. Y Olimpia no es un equipo que esté acostumbrado a ceder el juego, sino que hay que disputarlo y un poco más adelante. Como que ya prácticamente estábamos parados como para contragolpear, que en definitiva no es la idea. A partir del descuento de Luqueño, ¿por qué hubo tanto desorden, especialmente en los zagueros centrales? Sí, porque le llegaban fácil a ellos. Me acuerdo del segundo gol que tiene que ir Antolín muy a la izquierda, demasiado afuera. Me parece que fue el segundo. Y sí, se produjo un desorden muy grande, no solo de la defensa, sino también del medio. ¿Encuentra una explicación lógica de lo que le pasa a su equipo en el segundo tiempo y qué buscó con los cambios realizados? Cuando entró Rodrigo, porque lo habíamos visto un poquito cansado Ale, volver a recuperar la posesión de la pelota, mantener la posesión de la pelota un poco más. Con Camacho tratamos de darle un poco más de tener un hombre más en ataque, un poco más de velocidad. A ver si podíamos encontrar los espacios un poquito más arriba, que ellos con el empate se iban a tirar más atrás. Esa era la idea. De no recibir goles en varios partidos, en 2 encuentros recibió 8. ¿Alguna explicación para este caso? Sí, lo que decíamos anteriormente, que hay que trabajar, que hay que mejorar. Anteriormente le dije lo mismo cuando no recibíamos goles, que solo habían sido 3 o 4 partidos, que había que trabajar, que había que mejorar,
que uno puede decir que es bueno cuando pasan 10 partidos, pero no puede decir que es bueno cuando pasan 3 o 4. Tenemos que ser mucho más regulares en el tiempo como para consolidarnos como equipo. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Por qué el cambio de Rodrigo Rojas por Alejandro Silva? ¿Qué buscó con eso? Lo que dije anteriormente, que lo veíamos a él un poco cansado y varias veces había tenido la pelota Checho o Tálvaro y por ahí no teníamos el desahogo ahí a la espalda del lateral, entonces por eso pusimos a Brian de este lado y a Rodrigo del otro para ver si le podíamos dar un poquito mayor de velocidad al ataque. ¿Por qué tan drástico, un tiempo de otro? ¿Y por qué no utilizó su último cambio? No, porque el segundo tiempo a partir de los 15 minutos. Pero igual, como le digo, se le cedió la iniciativa al contrario y no es la idea defender tan cerca de nuestro arco, porque defendiendo así, en algún momento puede ser que el contrario te gane. Es preferible hacerlo más lejos de nuestro campo, más como lo hicimos en el primer tiempo, como lo habíamos hecho el otro día como Nacional, como lo habíamos hecho con Sol, como lo habíamos hecho con Guaraní. Esa es la idea, no defender tan cerca de nuestro arco. ¿Por qué el enojo de sus jugadores saliendo disconformes con los cambios, como la reacción de Alejandro Silva? Y la otra consulta, ¿qué pasó con Luis Cáceres? Por eso no fue llamado para este partido. Pues teníamos 3 centrales, estábamos jugando con 3 centrales y debido a eso no fue Luis al banco. Y después no me dijo nada, Ale, recién nos saludamos normal sin ningún inconveniente. Es la primera vez que Olimpia recibe 8 goles en 2 partidos en el siglo XXI por el campeonato local. ¿Qué le pasa a su equipo? Segundo partido consecutivo en el que el segundo tiempo le ven la cara. Y el primer tiempo también. No es que un partido tiene 90 minutos. Nosotros tenemos que tener mayor regularidad que ganando 2-0. Existe la posibilidad, como dije anteriormente, que te hagan un gol, pero que no se desdibuje todo lo que te había llevado a tener esa ventaja. Culminamos la conferencia de prensa con el entrenador de Olimpia, Néstor Gorosito. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splittock Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splittock Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney más. Hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Hablamos esta mañana con Radio Duarte, técnico de Guaireña. Puntero del campeonato. Hablamos con el Pájaro. Sí. También, en Urbana esta mañana. Entonces, Truadio primero, Gustavito, Truadio. Bueno, contanos, Truadio, ¿por qué te echaron? Era por un reclamo nada más en el penal que un jugador de Guaraní fue nuevamente a tocar la pelota. Ahí sí no nos estoy bien, pero en el segundo fueron un reclamo de los jugadores por una falta. Pero al no identificar a quién fue el que grita, según el nuevo reglamento me tiene que echar a mí. Pero es un reclamo que fue generalizado por la falta que le cometieron a Jorge Núñez. Creo que ahí los que estaban atrás en el banco suplente reclamaron, yo no sé ni quién, pero gritamos todos, ¿verdad? Pero no pasa nada, estamos tranquilos y felices por la victoria muy importante que tuvimos, ¿verdad? Lo de la expulsión son cosas que pasan, ¿verdad? Reclamamos pero siempre sin faltar respeto a nadie, ¿verdad? Siempre son reclamos normales que se suelen hacer en un partido de fútbol, ¿verdad? Y bueno, ¿y los 100 partidos en Guaireña? Sí, ya van
Y desde el primer año que ascendió Guaireña a la intermedia, me tocó interinar los 5 últimos partidos. Al año siguiente, creo que agarré la fecha 11, 12, y después de eso ya sin parar, ¿verdad? El año siguiente armamos el plantel, ascendimos, salimos campeones, y bueno, ya estamos en primera división en un buen momento, ¿verdad? Disfrutando, ¿verdad? Porque el fútbol tal vez en algún momento también nos toque vivir momentos difíciles, pero ahora tratar de disfrutar todo lo que se está haciendo. Se trata de hacer bien las cosas. Esto es el resultado del trabajo, de planificación, de mucho sacrificio, mucho compromiso también de todos los jugadores que todos los años se suman a Guaireña, y bueno, feliz y disfrutando, como te digo. Vos pensabas, Troadio, me decís, todos tienen la ilusión, los sueños de alcanzar metas de esta carrera tan ascendente como vos como técnico. Y Arturo, sí, yo siempre trato, como siempre hablo con los jugadores, nosotros ahora como técnicos le tenemos mucho lo que hacen los jugadores, ¿verdad? Ellos son los protagonistas de todo, ¿verdad? Pero tratamos de que el trabajo que hacemos nosotros sea en el margen del respeto, nada más que eso. Ante cualquier toma de decisiones que tengamos nosotros, la madurez que tiene el plantel, el diálogo también que tenemos diariamente con ellos, eso hace grande al plantel. Nosotros tenemos un ambiente de trabajo bastante bueno. Todos los jugadores cuando llegan al entrenamiento ya vienen con ganas de entrenar. Hay un ambiente bastante bueno y bueno, como te digo, es el resultado del trabajo. Tal vez no me esperaba que sea así, ¿verdad? Porque cada año cuando empieza es una incertidumbre. Todos los equipos se preparan de la misma manera, con objetivos bien trazados también. Pero es fútbol, ¿verdad? Es una competencia. Y bueno, gracias a Dios las cosas en todo este tiempo nos están yendo bien. Y bueno, el próximo jueves vamos a debutar en un torneo internacional, algo histórico para nuestro club, para nuestra ciudad. Y bueno, queremos seguir por este mismo camino. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, cuidar todos los detalles para tratar de ir paso a paso y consiguiendo objetivos que para nosotros son muy importantes. La agenda apretada más el COVID. Sí, Arturo, o sea que eso nos complicó bastante. Pero en la adversidad casi siempre este grupo, este plantel se pone fuerte, saca fortaleza de cualquier lado, ¿verdad? El día de ayer estuvieron en el banco algunos jugadores que tuvieron solamente una práctica, que volvieron recién de la cuarentena obligada, y vamos recuperando, ¿verdad? No ponemos excusas, pero es un poco complicado, sinceramente es un poco complicado, porque ayer tuvimos 2 bajas nuevamente, jugadores que jugaron en los 90 minutos del último partido, ¿verdad? Entonces ayer amanecimos con esa noticia nuevamente, que tuvimos 2 contagiados lastimosamente, pero bueno, ya viste, los que están tratan de hacer lo mejor posible, de dar lo mejor. Guaireña está haciendo un buen torneo nuevamente, entonces eso nos deja muy tranquilos. Nosotros ayer queríamos darle descanso a algunos jugadores y lastimosamente amanecimos con la información del tema de los contagiados, porque la información siempre nos llega muy tarde, ya tipo 11 y media de la noche, y ya muchas veces la gente ya está descansando, ¿verdad? Entonces ayer amanecimos con esa información y ayer queríamos darle descanso a todos, pero ya que nosotros tomamos cada partido una final, ¿verdad? Entonces lo encaramos así ayer y gracias a Dios ganamos, ¿verdad? Ganamos y ganamos bien. Y ahora tenemos este partido contra River el jueves. Para el lunes yo creo que ya la gente, los que están recuperándose ya van a estar un poco mejor, entonces ya creo que vamos a llegar de mejor manera. Pero de todas maneras, como esto va y no para el campeonato y esto sigue, habría que ver qué va a pasar después cuando tengas a todos. Va a mejorar el ambiente. Hoy están con la necesidad, con el compromiso y la pertenencia que tienen los muchachos de entender la situación, Troadi. Sí, obviamente. Nosotros cuando estemos todos va a ser nuevamente un poquitito un dolor de cabeza para mí y tratar de armar el equipo, porque todos están con las mismas ganas de jugar, ¿verdad? Pero como te digo, la madurez y el respeto que reina en el plantel es única. En Guaireña casi siempre es algo característico, nunca tuvimos problemas internos ante cualquier decisión que tomemos, ¿verdad? Entonces nosotros partido tras partido ponemos o tomo la decisión de poner al que mejor está y bueno, tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿verdad? Con el tema de la conformación del equipo,
Y bueno, cuando estemos todos mejor, Arturo, porque es muy complicado. El otro día nosotros completamos la nómina de 18 con 2 arqueros, ¿verdad? Un arquero, el tercer arquero que tuvimos lo pusimos como jugador para tratar de completar la banca de suplentes. Y bueno, gracias a Dios se están recuperando la gente, gracias a Dios se están sumando nuevamente y eso nos pone muy tranquilos y felices. ¿Y cómo están viendo en el orden dirigencial, vos jugadores plantel Sudamericana? Yo le decía a la audiencia, y quiero compartir contigo que lo sabés, acá está en lo meramente deportivo, está en lo económico también. Porque si Guaireña pasa y va a fase de grupos, va a embolsar $900.000 a lo ya ganado en 225 por presentación. Sí, nosotros somos conscientes, ¿no? Nosotros cuando habíamos clasificado ya más o menos sabíamos lo que el club iba a percibir, ¿verdad? En lo deportivo, ni hablar, ¿verdad? Por lo que es que Guaireña pase en una fase de grupos y esté compitiendo a nivel internacional fuera, pasando la frontera, digamos, ¿verdad? Porque ya nos va a tocar competir con equipos de otros países, ¿verdad? Y en lo económico, $900.000 para un equipo que tiene un presupuesto no muy elevado comparando con otros equipos, va a ser algo fantástico, ¿verdad? Se va a salvar el año, ya se va a tratar de mirar para el año próximo también. Los jugadores tienen bien arreglado todo, ellos tienen premio arreglado por hacer la fase de grupo, premio arreglado por en el hipotético caso que nosotros clasifiquemos nuevamente a una Sudamericana, porque somos 10 equipos nada más. Estamos por buen camino, sabemos que hay muchos torneos todavía por jugar, por competir, pero acá tenemos la idea bien clara, ¿verdad? Entonces, lo del jueves va a ser un partido muy importante. Ojalá Dios quiera que estemos a la altura de ese compromiso. Nosotros de los 8 partidos perdimos solamente 1, hace 6 partidos que no nos hacen goles. Sabemos a lo que jugamos, ¿verdad? Entonces queremos seguir por el mismo camino. Sabemos que también va a ser un rival muy difícil. River tiene un nuevo técnico, me imagino con nuevas ideas, y nosotros seguir por lo mismo, ¿verdad? Tratar de ser un rival difícil para todos, tratar de hacer victoria nuevamente el próximo jueves, ¿verdad? Vamos a tratar de darle buen descanso a los jugadores para que puedan llegar bien de la mejor manera para ese difícil compromiso. Hay una pregunta, y la sabrás vos, y ustedes también, no quedarse dormido con los laureles, porque esto lleva a esperar a Guaireña, que ella favorito, y eso hay que tomar mucha conciencia del momento y no descansar en eso. Pero nunca descansamos, Arturo. Nosotros le ganamos a equipos muy buenos, en el caso nacional, le ganamos a Libertad, le ganamos a varios equipos que tienen planteles de mucha jerarquía, con mucho más plantel que nosotros, hay que ser sinceros, hay que ser conscientes de eso y nunca nos quedamos después, ¿verdad? Siempre que estamos tratando de pensar en ir sumando, porque, como te digo, todos los rivales van a ser muy difíciles. Nos costó jugar contra el 2 de octubre, con bajas que tuvimos, pero es la situación que estamos viviendo, hay que ponerle pecho, sea como sea, ¿verdad? Y nunca nos relajamos, sinceramente nunca nos relajamos. Es algo característico del plantel, es algo característico de los jugadores que tenemos, de ir escalando, ¿verdad? De ir sumando, de hacer historia siempre, así como muchas veces les suelo escuchar a algunos jugadores mismos ya, la historia ya nos está exigiendo un poquitito, queremos ganar siempre. Y bueno, ojalá, como te dije, te vuelvo a reiterar, que el jueves no sea la excepción y podamos hacer una buena presentación y empezar bien esta fase de grupo que nos toca competir con un equipo local, ¿verdad? Es lo que decía Troido Duarte esta mañana en Urbana. ¿Cómo te va, Marcelo? Arturo, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Saludos a toda la mesa ahí. Bueno, de hecho te están escuchando los compañeros. Marcelo, tu segundo partido y una gran victoria, y esta es tu presencia en Luqueño. La adaptación se hace de a poco, vas a aportar toda la experiencia, la jerarquía como volante. Contanos. Sí, bueno, por suerte se me dio el segundo partido ahí consecutivo de tener minutos. Y sí, tengo que ir poniéndome de a poco a la par de mis compañeros. Bueno, la llegada tarde, ya en plena competencia, hace que un poco estemos un poco desfasados normalmente el tema de juego, el ritmo futbolístico, pero bueno, lo iremos agarrando de a poco con los minutos que me vaya dando el entrenador y bueno, ojalá que se sigan dando los resultados que en definitiva
son muy importantes y lo que nos da la tranquilidad para seguir trabajando. Charlando con Marcelo Palau y la situación de Sportivo Luqueño, jugaste contra Sol, empate, victoria ante Olimpia. ¿Qué conlleva este hecho a título particular para vos, arrancar con empate, con una gran victoria de ayer, de cara a lo que viene después y lo que dice Luis Fernando Escobar? ¿Y qué plantea con vos en la zona media, Marcelo? La importancia de obtener los resultados, por primero que nada la necesidad que tenemos como equipo de sumar puntos para bueno, empezar a mirar ya la tabla de arriba. Creo que el partido de ayer era fundamental, y el de Sol también hubiera sido buenísimo ganarlo, pero como se dio el partido, no nos dejaron mucho espacio de atrás y quizás erramos las maneras de encarar el partido y terminamos empatando y casi perdiéndolo. Y creo que lo de ayer fue una buena demostración de rebeldía, de juego, de fútbol, y nos dimos cuenta a tiempo donde estaban los espacios que teníamos que atacar en Olimpia, y bueno, se dieron rápido los goles y se dio vuelta el resultado que quizás era inesperado al término del primer tiempo. Y nada, el entrenador creo que ya me conoce hace un tiempo, más que nada que buscar un poco de orden en la mitad de la cancha, que empecemos a manejar la pelota con más tranquilidad, que se la quitemos en el caso de ayer a Olimpia, y creo que lo hicimos bien. Creo que tenemos gente de muy buen pie, y bueno, creo que el gol rápido después de mi entrada ayudó mucho. Creo que a ellos lo golpeó, creo que no se lo esperaban por el control que estaban teniendo hasta el momento del partido, y creo que a partir de ahí nosotros crecimos mucho, y bueno, creo que en 10-15 minutos terminamos de liquidar el trámite. Marcelo, y también tu ingreso ayer supuso arriesgar ciertamente, porque entras por Diego Vera, pasa Moreira a jugar de central, David Villalba de lateral, y funcionó porque se dio todo eso que pretendían justamente desde el control de la mitad de la cancha y recuperar más rápido las pelotas en esa zona. Sí, a mí también me sorprendió un poco el cambio, porque bueno, al lesionarse Cachi Vera, en el cambio natural quizás no era un volante, y bueno, también habla de la confianza que quizás tiene el entrenador en mí para estos momentos, y para este tipo de partidos, y para lo que podemos aportar al equipo, y por suerte salió bien, teníamos haciendo 2 o 3 cambios de funcionamiento en el equipo, de cambio de posiciones, y bueno, creo que a partir de ahí también nos acomodamos un poco mejor en la cancha, empezamos a tener, creo que el control de la pelota ya enseguida a los 4 o 5 minutos que se hicieron esos cambios, y bueno, como te digo, el gol rápido, ese 2-1, creo que nos metió en partido muy temprano, y que ellos no supieron asimilar el golpe, y nosotros, bueno, como te digo, empezamos a atacar los espacios que afuera del primer tiempo estábamos viendo que eran los espacios libres que estaba dejando Olimpia, y cuando supimos aprovechar esos lugares creo que fue la diferencia en el partido. Marcelo, ¿en cuánto tiempo más crees que ya estarás para jugar 90 minutos, o ya te sentís ahora mismo bien como para ir de arranque en el próximo partido, por ejemplo? No sé, eso ya dependerá del entrenador. Yo ya hace 15 días que estoy entrenando con el plantel, obviamente que día a día me voy sintiendo mejor con los entrenamientos, pero lo que te da el juego y el ritmo de competencia es la competencia misma. Ya el haber tenido un poco más de 45 minutos el otro día, todo el segundo tiempo con Sol, me vino muy bien, y ayer ya me sentí mucho más liviano que ese otro día, pero bueno, después dependerá del entrenador, por más que quizás esté preparado o no para estar de arranque. Creo que el entrenador tiene su equipo, sus jugadores, la gente que está en el medio campo también lo está haciendo muy bien. Ayer fue excepcional el tema de los cambios por la lesión, pero creo que Steven lo viene haciendo muy bien, Aldo Vera lo mismo, también tenemos a Marco Uré, hay muchos jugadores que pueden ocupar ahí la posición, pero bueno, la obligación voy a prepararme, estar dispuesto para cuando el técnico decida utilizarme, sean 5, 10 o 90, estar preparado y en condiciones de poder hacerlo. Bueno, Marcelo, un saludo al aire, nos reencontramos a través de esta charla, así que seguiremos, porque con lo que sos y futbolísticamente le vas a dar al luqueño lo que necesita el técnico, y por eso indudablemente tu aporte debe ser considerado como tal en Luis Fernando Escobar. Un saludo al aire, Marcelo, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, lo mismo para ustedes, y bueno, estamos en las órdenes. Gracias, Marcelo Palau. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la vida light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día.
Farmacias Catedral de Gastavos. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escríbenos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la yuteña ICA. Arrancó la Summer Sale en Luomo con descuentos del 50%. Aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Luomo Summer Sale. ¿Cómo te va, Luis Fernando Escobar? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sos muy expresivo, sabía, ¿no? Sí, me gusta hablar mucho, me gusta dialogar. En mi entorno, por lo menos, hablar mucho con los jugadores, expresar lo que pienso, lo que siento. ¿Y qué pasó en vestuario? Bien, hablamos que estábamos por un camino a la hora de jugar, que habíamos cometido algunos errores que significaron el gol del adversario, los goles del adversario. Sabíamos que con Roque íbamos a tener esas dificultades, porque venían siendo ellos muy verticales y lastimosamente nos dañaron así como habíamos hablado, ¿verdad? Pero lo que sí le dije es que fútbol, que puede pasar cualquier cosa, que depende de nosotros. Sigamos con lo mismo que habíamos planificado, no cambiamos la idea en ningún momento y creo que eso al final hizo la diferencia. Y escuchás a los muchachos cuando hablan en vestuario, al terminar el festejo, yo digo en el entretiempo, jugadores de experiencia tienen el luqueño, por eso, y otros que están apareciendo, hablan, te escuchan, te plantean o no. Bueno, ellos tienen un diálogo interno muy bueno, los jugadores que vinieron están transmitiendo toda esa experiencia que tienen, a los chicos nuevos le han trasladado mucha jerarquía, hoy los jugadores que juegan más sueltos, yo creo que pasa mucho por el diálogo que tienen ellos y pues, estamos muy contentos con la gente que vino. Toda esa gente de experiencia nos ha dado mejores rendimientos, ¿verdad? Y ojalá que sigamos así en esta forma, ¿verdad? Porque ese es el camino que queremos. Tenemos que sumar semana a semana para poder ir escalando y saliendo del lugar difícil de donde estamos. Luis Fernando, cuando haces el cambio, ¿lo haces porque se te habría lesionado en ese momento Vera o ese era el cambio que tenías preparado? No era el cambio que tenía preparado, sí era la idea ponerlo a Marcelo, ¿verdad? Porque sabemos que maneja muy bien los tiempos ahí en el medio sector, además del diálogo que tiene con los compañeros y era más o menos el indicado a entrar, ¿verdad? No por Cachi, ¿verdad? Pero sí cuando se produce la lesión de él, instantáneamente me viene lo de Moreira de zaguero, porque con él también tenemos buenas salidas de atrás y no desconoce el puesto, es un chico muy correcto, que se desempeña muy bien en esa función también y sí lo sacrificamos un poco a David, que tuvimos que tirarle por el lado izquierdo para marcar como lateral y por suerte lo hizo bien también, tiene muy buen manejo de balón y nos ayudó muchísimo en seguir atacando también por ese sector. Luis, y sobre el nivel de Pájaro, ¿qué decir? Él ayer en la entrevista que se le hacía al final resaltaba el tema de la confianza y la continuidad que se le está dando en comparación al año pasado donde estaba en Guaraní. Te da encima la facilidad de que puede jugar de volante por fuera, de media punta, ayer lo pusiste más adelante con Beltrán y sin dudas explotó lo mejor de su juego, Pájaro. Sí, estoy muy contento con él porque de aparte de todo lo que es él como jugador, es muy buena persona, los chicos lo quieren mucho, siempre está respaldando a los que son a los jóvenes del club y sí, es como decir, ¿verdad? Él tiene la posibilidad de jugar por fuera. Algunas veces le cuesta un poco en la marca, también seguramente ya por el recorrido que tiene futbolísticamente hablando, ¿verdad?
pero sí igual hace el esfuerzo. El otro día con Guaraní, nosotros fue muy importante porque con él siempre descansábamos un rato, con él el manejo es diferente por la categoría que tiene, ¿verdad? Y ayer lo demostró de vuelta, que cuando tiene espacios es gravitante, ¿verdad? En el entretiempo habíamos hablado también con él específicamente que necesitábamos que salga a participar un poquito más por detrás de los volantes, que trate de echarse a las espaldas tanto de Marcelo como de Álvaro, ¿verdad? Que eran quienes tenían mayor trabajo ofensivo y los espacios quedaban ahí, ¿verdad? Y así viene el primer gol, ¿verdad? Cuando se tira por el lado derecho a la espalda de Estigarribia y tiene que sacarlo al salir a marcarlo allá afuera, ¿verdad? Ahí creo que comenzamos a hacer esa diferencia. Luis Fernando, Alfredo Mendoza te saluda. Hola Alfredo, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, me imagino tu día bien. Sí, contento porque no pasa todos los días, sí. Sabemos que lo que hicimos ayer es algo muy lindo y fortalece mucho al grupo. Sí. Castro jugó bien ayer, Luis Fernando. Muy bien, sí. Muy bien en lo que nosotros queríamos de él. Le dimos la función de tapar la subida de Otálvaro, que trate de seguirlo hasta la zona defensiva. Sabíamos que ahí cuando Otálvaro se juntaba con Silva íbamos a tener dificultades, pero por suerte hizo un trabajo defensivo excelente y cuando le tocó jugar en ofensiva tiene mucha calidad, es un jugador que tiene muy buen manejo de balón y creo que va a ser muy útil para nosotros en lo que resta. Sí, un partido interesantísimo y la calidad que tuvieron para adelante para definir con la cantidad estuvo excelente. Felicitaciones. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias. Muy bien Alfredo, la charla final con Luis Fernando Escobar en este trámite, más adelante iremos con el Pájaro. Ya se le terminó el crédito a Gorosito, tal como decía el Pancho. ¿Qué tal Pancho? Hola Arturo. Pancho traía la información, dudamos todo, consultamos Ricardo, Víctor, acá nos miramos toda la cara. En realidad yo le doy el crédito a Jorge Sosa hoy también porque sí, ¿por qué temprano... no lo dijo Jorge antes? Sí, temprano internamente Jorge tenía el candidato que dijimos, sí, no quería quedar como como que el que viene a tirar, porque está jugando en la próxima hora su equipo, el técnico. Sí. Entonces, si podían sondear, porque a mí me pasaban ese dato. Perdón, ¿nos despedimos de Luis Fernando Escobar? No lo despedimos. Bueno, Gerardo, pedile 1000 disculpas, por favor, y que me comprenda. 1000 disculpas, decirle, por favor, pero escribile. Mil disculpas, por favor, no quiero quedar mal. No debemos quedar mal. Por eso pasaba a producción para que vean si tenían algo. ¿De qué estamos hablando ahora? Y del nombre del técnico. ¿Se va? ¿Quién? ¿El Gorosito? Sí. Yo no sé se va ya, o sea... Yo no sé qué puede pasar para que se quede. Te repito. O sea que su crédito está... No sé exactamente cómo se... Gorosito no seguiría en Olimpia. No seguiría en Olimpia. Depende es decir, no. Solamente ya depende de... No va más. Ya lo sacaron entonces. ¿Por qué me pongo nervioso? Pero yo tengo la misma de Pancho también. Yo tengo otra. No, yo no digo lo contrario, Arturo, yo digo lo que... Pero si Crucito, si acá le dio crédito Brunote. Sí. Para hacer otra pero se acabó el crédito. Y el próximo se acabó el crédito a Gorosito. Estaríamos fuera. Directamente. Para no ser afirmativo, le hace Carlos Ricardo porque no tiene. Yo por lo menos acostumbro a escuchar. Ponele. Se le acabó el crédito a Gorosito. Punto. No seguiría en Olimpia. ¿Está bien? Pendiente de Brunote. Sí. ¿A quién va a ser el técnico? No sabemos. Está un candidato fuerte. Hay un candidato ahí fuerte dando vueltas. Hay que decirlo, ¿por qué no vamos a decirlo? Hernán Rodrigo López, el candidato. Es el nombre que suena ahí, juega mañana por Copa. Por eso. Y suena, y tiene todas las chances a mí. Se firmaba en principio, inclusive a mí me decían que se firma hoy, pero que se anunciaba entre el miércoles y el jueves. Tiene todas las chances. Pero tiene performance, tiene chance. Rodrigo tiene contrato con Nacional. Ahora, firmado. Sí, pero... Ya Nacional en su momento se le escapó a Francisco Arce, por ejemplo. Acá Pancho dice que y Ricardo que es Bruno que decide, el presidente del club. Yo digo que Gorosito dejó la dirección técnica de Olimpia. Bueno. No, Bruno era el único que lo sostenía. Claro que lo venía sosteniendo. La directiva estaba en contra. Ya se acabó el crédito de Brunote también, entonces ya con eso no va más. No, yo no hablé con Brunote. Claro, pero lo que decíamos para ordenar si la era idea. el que le sostenía.
No, para no usar el nombre de Brunote, porque si él quiere, y habló acá institucionalmente, quiere profesionalizar, dijo. Sí, entonces dijo, si vamos a ir interpretando su palabra y tiene una comisión directiva, no es Brunote que lo quiere sostener, porque si Brunote, vayamos a lo que él planteó, y tiene un director deportivo que para eso está, y tiene una comisión directiva, él quiere ser más institucionalista, más pluralista, yo entendí. Eso es lo que yo entendí. Si él se aferra a Gorosito y las cosas, no mami, va a ser el único responsable finalmente. Entonces, lo que yo entiendo es que con idea pluralista, que es lo que creo, habla con la comisión directiva, llegan a un consenso y está. 17 partidos de Gorosito. 9 dirigió el año pasado, ¿no? 9 dirigió el año Campeón. pasado y ahora 8. son 8. 17. Sí, 17 partidos. En 2 partidos se definió el fútbol. Su suerte. Pero hay forma el y forma, fútbol, o sea, el fútbol. no solamente el resultado. Pero mira que en 17 partidos tiene un campeonato. Un campeonato. Bueno. Andate a otro, pone otro. Sí. Otro, ¿cuál puede ser? ¿Qué quieren saber más? ¿Se fue? ¿Qué te puedo decir? Salvo que... ¿Se fue? Gorosito dejó la división técnica de Olimpia. Se fue al anuncio. Eso. No vaya a poner... Es de bebé, puta, me van a mandar a la puta después a mí porque... Chapancho que le dijo a Jorge, ¿yo qué hago humildemente? Sí. No, es que corroborar. Claro, no, colaborar más con la información. Claro. Entonces vos podés poner, ¿cómo sigue? Cuerda floja. No tiene más crédito, ya los últimos centavos que caen de la... ¿Se entendió? Sí. Entonces yo creo que ya se fue. ¿Cómo poner? ¿Qué palabra se puso? Virtualmente. Se está yendo. Si no quiere poner, se fue. Se espera la comunicación oficial. Se aguarda por el informe oficial. ¿Cómo es? Y sí, Se aguarda la confirmación. la oficialización de la salida. Se aguarda la oficialización de la salida de Brunote de Olimpia. De Gorosito. Brunote, digo Gorosito. Hoy es el cumpleaños del presidente de Olimpia Sí, también. ya le felicitamos. Se aguarda la 58 años también, oficialización de la salida de Gorosito. Y que cumple también 58 años, dijimos Pancho también. Tranquilo, Luis, ¿qué te pasa, mi hijo? Vende, pues. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditiva te da full rendimiento, full calidad con 23 octanos reales. Certificados por la empresa internacional Boreao Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout Base Acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos en sus presentaciones. Voladores, mata todo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout Base Acuosa, con la garantía de calidad base. Miguel Cardona, si puede hablar con nosotros, Gustavito. Y si no quiere atender, que no atienda, no hay problema. Para nosotros dejó de ser técnico de Olimpia Gorosito. Ya no es el técnico de Olimpia. Qué paradoja la vida, Arturo. Fuiste el que le anunciaste a su venida. Sí. Y anunciaste su salida. Cierto. Así mismo, no lo pensé, pero tiene razón. Buena coincidencia, ¿verdad? Así mismo. La paradoja de la vida. Sí. Se fue. Pero como dice Víctor, que falta el anuncio oficial. Y Porque acá no están los aquella papeles, vez también no faltaba el acá, anuncio. Acá no está ese, que después va a decir que se inventó la información. Se fue. Pero ¿cómo pusiste? Así tal cual indicó el señor. Aquí tengo que buscar otra vez porque estaba... Se aguarda la oficialización de la salida de Gorosito. Ahí está eso. Ese. Apagado Cardona. Bueno. ¿Y quién va a ser el técnico de Olimpia? Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial. Eligiendo a su gusto, puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sin ti la confianza.
En Erimark, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%, hasta en 6 cuotas sin intereses durante marzo y hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después, y chau resaca. Vuelve a clases con energía luego de una jornada intensa de clases. Dale a tus chicos un confortable descanso gracias a los colchones Paraná. Pedilo en electroban.com.py o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Lo costado cuando el pájaro sacó el centro, no le aprieta. Estábamos hablando de la línea de 5 Sí. de Olimpia. Sí. Claro. La línea, dijimos, hay que pulir en una línea de 3. Totalmente. Sí, de un partido para otro no se puede. No, pero está en la actitud del cumplimiento de la marca. Muchas veces. Vamos a cambiar. En Olimpia se manejan nombres para reemplazar a Gorosito. Epa. Y hay todavía distintas, ¿cómo se llama? Posiciones. Distintas posiciones. El Twitter de fútbol, en Olimpia se manejan nombres para reemplazar a Gorosito. Hay varios candidatos, si querés poner. Varios candidatos no, son pocos los candidatos, pero lo que lo que está manejando ahora es la Mil y Empeño, 20 arreglos, huellas, sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeño. Mentovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, temen para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. ¿Quién es el candidato a Tenio? ¿Qué le poner? Poner lo que dice Ricardo Hernán Rodrigo. ¿Verdad? ¿Qué Que no es la primera vez que suena en Olimpia. Sí. Gorosito, ¿cuántos partidos dirigió? 17. 17. Y un campeonato. Es como dijo... Un campeonato. Y un campeonato. Pero se hacía insostenible. 2 partidos. No, la manera como perdió no soporta técnico, no resiste. 2 partidos. Es que no resiste. 2 partidos. Aparte, Y 4 aparte goles. un 8 estilo- goles. Pero Una pero cosa era vamos a perder separar 1-0, el Gorosito de persona. ¿Esto qué pasa? No encontró la mano porque le metieron 4. Le meten 4 y vino la copa y no. Y después cosas que pasó ayer, no sé, acordate, puede tener mucha incidencia en decisión lo de Alejandro Silva también. Sí. Lo de Ale Silva, perdón. Sí, la Que salida ya de- venía- Lo sacan, tira, le dan un vaso, tira, patea. Pero un jugador no puede echar un técnico. Un jugador No, no, con no, su no, actitud no pasa por- puede mostrar pasa una- solamente por Ale Silva. No. Que había pasa por una Ale especie Silva, de... pasa por- Pero hace 2 meses se estaban alegrando por un campeonato y de repente todo cambia. ¿Cuál es la cuestión? ¿De qué estás hablando? Hace 2 meses salió campeón Gorosito y estábamos todos, o sea, la gente Olimpia y el plantel. Perdón, Alfredo Mendoza. Olimpia hace una campaña de socios, ¿verdad? Sí. Solamente el socio es capaz de traerle a Ale Silva. ¿Se acuerdan? Sí, en su momento se dio, sí. ¿Cuánto pagaron? ¿2.500.000? Sí. Bueno, Creo que un poquito más incluso. capital del club. Anda bien Ale Silva, anda bien. ¿Es verdad? ¿O no es verdad? Sí, pero no le pueden cambiar y por eso. Porque tocó, a ver, yo no digo que por eso, yo dico que todo se suma a esto. Que puede ser un condimento. Un para condimento, un terminar, ingrediente malo sí. que pasó. No, jugó mal Olimpia, vamos a coincidir. Claro, correcto. Pero el cambio de un jugador para que por esa razón vos te inclines a cambiar el técnico. Sobre el punto, no sé que Víctor estuviste en la cancha ayer, pero aquí me dice que un pasapelota que estaba un poco más abajo en el campo, que en el momento del cambio de Ale Silva, 2 jugadores referentes putearon por el cambio. Roque y Richard. ¿Qué hizo? ¿Qué es ese cambio que está haciendo? ¿Y quiénes putearon? Roque y Richard. Los líderes. Cuando hay lío en Olimpia,
vamos a poner entre comillas, conflictos, quienes representan al grupo, Roque, Richard. Sí. Y había uno más. Rodrigo. No, había antes otro. Che, ¿era verdad? Antolín, como dice Ricardo. Claro. No Roque, no Rodrigo. Era lo que hablaban en los momentos difíciles. Si Roque y Richard hablaron, ya está. Dentro de la cancha se quejaron bastante. Ya está. Ya está. Y encima le digas 4. Jugás mal. Te No entran tenés por todos los respuesta. costados. Alfredo. No me parece un argumento. Ayer una mala lectura de No me parece de un parte de argumento Gorosito. correcto, no es correcto. Silva, volvemos. No es correcto Pero el argumento. Es un agregado que suma Es que ya no está bien el tema. Podría ser la Pero, gota pero que colmó. cuando andan mal todo, no es que por el técnico, Sí, yo no. entiendo, pero ¿por qué o sea andan que mal? Gorosito hace mal el cambio y por eso pierde el Pero partido. Gorosito Y hizo no, mal ayer, Alfredo. no, pero los ¿Por qué jugadores andan mal? también, o sea, hay que asumir Yo la estoy de acuerdo con responsabilidad. vos, es lo que yo En dije. general, Es lo que yo dije, los Sí. jugadores tienen también culpa. Tienen que No asumir le la pueden tirar responsabilidad, toda- no. Es lo que dije ayer, Gorosito la cagó, entre pero comillas. cuando salieron campeón dijeron nosotros en el vestuario salimos campeón. Gorosito no salió campeón. Y ahora que juegan mal, dice Gorosito, el que hace jugar mal. espera, pero por favor. espera, Alfredo, No digo con eso, no estoy diciendo que Gorosito es el técnico. Pero hay que asumir la responsabilidad. Yo no le quito la responsabilidad a los jugadores, pero ¿te acordás de la frase también que dijo Rodrigo Rojas? Un equipo que no hacía 3 pases seguidos y salimos campeón. Ellos sabían de su realidad. Ellos Pero salieron sabían que no campeón y jugaban se bien. festejaron o no. Salieron campeón y festejaron y se alegraron todo por salir campeón. Claro, pero el estilo- Pero no vas a ser siempre campeón jugando mal. Correcto, No vas a ser es siempre correcto. campeón jugando Ahora, ¿cómo cambiaron de una situación a otra? Siendo que ese no era el camino. Yo creo que mucho se opacó de esas críticas, de ese rendimiento futbolístico, de eso que Olimpia no le gustaba a los propios jugadores jugar así, porque venían de una escuela exquisita. Y cambiar drásticamente no les gustó. Y terminan ellos tomando el propio rumbo del barco llamado Olimpia y terminan saliendo campeones. Después siguió la misma línea y al ver que ¿por qué no agarraron ahora el mismo barco? ¿Por qué no asumió la responsabilidad ahora? Y porque ayer, Porque ejemplo, ahora no se define por penales o no se define No, en y playoff. porque ayer, por ejemplo, Pero, Alfredo, cuando nosotros hablamos de lo que pasó el año pasado, 5 puntos hizo Olimpia y Correcto. 7 hizo Guaraní en el playoff. Correcto. O sea, no salió campeón el que jugó o el sumó más, salió campeón el que ganó los partidos, en este caso Olimpia 2 por penales. Sí, correcto. No, que se subió un tono al barco del Sí. exitismo. Eso es lo que no muchas veces Y yo ahora estoy- no hay, yo juego mal, empato y gano por penales. Ahora yo juego mal, pierdo y perdí. Y el torneo de ruedas corridas no te permite No eso te permite. Es y correcto. pasa también Está por, bien. imagino yo, el estilo definitivamente no convence tampoco a los directivos, ese cambio tan radical que dio resultado en las fechas anteriores, pero que en estos 2 últimos partidos se destartaló más o menos la estructura. Yo creo que pasa por eso. Está correcto. Sí, asumen que jugaba mal el planteamiento Gorosito, está correcto. Y le doy influencia al cambio ayer de Silva, sin decir que eso ahí- fue, no, sin decir que eso fue determinante, pero le doy cierta influencia porque el entrenador termina desarmando lo que en ese momento estaba funcionando y justo coincide que a partir de ahí vienen los goles sucesivos y Luqueño lo termina golpeando a Olimpia. Entiendo. Por eso es que le veo también algo como un factor que puede llegar a ser Influyente, relevante. no, Sí, no influyente. determinante, pero Así influyente. Sí. Estamos de acuerdo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vivir experiencia en tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Arturo? Muy bien. Bueno, Darío Tolales se fue Gorosito del Olimpia, ya no es el técnico, ¿sabes? Sí. Ya sabes que se fue. ¿Por qué se maneja el nombre de Hernán Rodrigo López? Y bueno, como que siempre Rodrigo está muy identificado con el Olimpia y más otra vez con la campaña que está pasada haciendo con el Club Nacional. Está ahí entre los nombres, seguro es así, Arturo. ¿Y cómo Pero queda? hasta ahora nadie se comunicó conmigo para decirte Rodrigo va a Olimpia ni nada, no, hasta ahora nada. No, yo entiendo esto.
Ocurre que tiene que definir el nuevo técnico, porque esto apura mucho. ¿Y cómo está su vínculo, su contrato? ¿Cómo es Hernán Rodrigo López en Nacional? Rodrigo tiene contrato de un año con el Club Nacional. Firmamos ahora en enero su nuevo contrato. Y, no, está muy contento ahí en Nacional. Está trabajando, está muy bien en la parte futbolística, ¿no? Sí, contanos más con relación a esto. Y si a vos te consulta, ¿qué le decía Hernán Rodrigo? ¿Tiene que hablar contigo o directamente con Hernán Rodrigo? No, seguro no tendremos a hablar con Rodrigo, pero hoy Rodrigo está muy enfocado en lo que es Nacional, mañana está en Copa. No tenemos un momento justo, ¿no?, para hablar de otro tema, ¿no? Y está muy metido en Nacional, Arturo. Perdón, Alfredo, preguntarle lo que quiera. ¿Qué haría si le llama? Darío, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Cómo está, Alfredo? Un placer saludar. Igualmente. ¿Qué harías, Darío, si la gente de Olimpia llama? Y seguro que lo escucharíamos, ¿no? Yo lo haré llegar a Rodrigo, ¿no?, el comentario de la gente, pero hoy, como yo digo también, Rodrigo, hoy la poca conversación que estamos teniendo, hoy lo voy a ver, pero él está muy metido en Nacional, está muy conforme con el club, consiguió lo que hizo futbolísticamente, está ahí en alza, y más que tiene un partido de la Copa al primero. Sí, no, yo entiendo, no, me pongo nomás en el lugar de Hernán y la posibilidad de Olimpia, por eso te preguntaba ante esa posibilidad. Claro, entiendo que será decir que un club tan grande como Olimpia, más con Rodrigo, como un técnico joven que está empezando, está levantando, pero como vengo hablando con Rodrigo, está muy Darío, como todo contrato tiene evidentemente una cláusula de rescisión. Te consulto, en el caso hipotético que esto se ve, ¿el monto que marca la cláusula de rescisión es un monto demasiado elevado para nuestro medio o es un monto que tranquilamente puede ser pagado por un equipo aquí del fútbol paraguayo? Es un monto, sí, para mí está muy pagado por un club paraguayo, no es muy alto el monto, es la cláusula de rescisión de Rodrigo. Está muy acomodado para hablar lo que quieran, ¿no? Pero como te digo, por ahora nada por el momento, ¿no? Nada por el momento. Bueno, Darío, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Darío Torales. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar, así que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Ubillá. Conoce nuestras variedades, Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, yerba mate Ubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te trae increíbles ofertas. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury, la motocicleta más equipada del mercado. Contactanos al WhatsApp 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Gorosito. Me hizo recordar, Alfredo, me tocó la vanidad. Había anunciado su salida, su confirmación y anunció su salida, a título personal. De hecho, Jorge tenía Pancho. Yo estoy hablando quien lo dijo al aire. Sí, pero vos la dijiste contundentemente. ¿Cuál? Y la salida. ¿Se fue? Como la vez que vino también. La confirmación. Sí. Se fue. Ahora lo que falta es que el Olimpia anuncie oficialmente. ¿Quién va a ser candidato técnico de Olimpia? ¿Orteman? No sé, su pasado no es el mejor en cuanto a resultados. Sí, los últimos números de Orteman... Pero tiene un acercamiento... Son muy pobres. Y de idolatría hacia la gente de Olimpia. Eso hay que... Desde ese lado, por ejemplo, para la gente resultaría indiscutible ponerlo a Orteman. O sea, no, nadie va a salir. Si es por idolatría, llevarlo a Ever de vuelta. Ah, no, total. Almeida, el más ganador de Olimpia. Además tiene una final de Copa. Claro. Sí, total, eso también. También otro de los nombres indiscutibles para la afición. Sí, indiscutible, como dijo mismo Gorosito. El día que busquen técnico y en Olimpia van a ir a buscar a lo histórico. Se da en este caso. No, ¿y por qué Costa no suena? Dice, no va a ser Costa. Costa le había demandado a Olimpia $500,000, ¿se acuerdan? Sí. Y eso no le van a...
Así es la historia. Y el que va a decidir en este caso me da curiosidad, ¿es Cristian Baceda o es el cuerpo? No, el consenso tiene que ser. De consenso, pero no es Cristian el que tiene que decidir. Cristian Baceda le puede decir a... Pero fue él el encargado de ir a buscar al técnico, ¿te acordás, Arturo? Era el encargado. Director deportivo, Y sí. Pero y- Olimpia trae un director deportivo. Ese deportivo no camina. ¿Es culpa del que le recomendó o de quién? Esa es la pregunta que tengo. ¿Quién garantiza que el que viene va a ser el técnico? Y si es un combo. ¿Qué decir? Y sí, ya Técnico sé, y- yo estoy de acuerdo o sea, con el vos. técnico por se eso- va y- a basear a la vez, por ya eso, con de todo, consenso, porque porque es si un- vos me decís, me es un traes, yo te recomendar. traigo, Porque, vienes acá. por ejemplo, en Nacional viene Hernán Rodrigo y ¿quién lo trajo? Carlos Bonet lo sugirió. Entonces, la figura de Carlos Bonet es muy apreciada cuando toma una determinación de contratar al técnico con ese perfil. ¿Vos crees que Hernán Rodrigo va a dejar Nacional? No creo. ¿Vos, Ricardo? Yo creo que puede dirigir Nacional. Acá me tiran una información que es muy fuerte, ¿verdad? Que mañana dirige su último partido nacional, Rodrigo, y después va a Olimpia, pero... Que mañana. Y viste, vamos a dar crédito a lo que dice. Recién Por que eso el estoy monto de preguntando rescisión en la no es muy mesa. alto también, no es muy alto el monto. o sea, No, que- y no es muy alto. Y que... Es adaptable al fútbol paraguayo. dijo. Y... Entonces cambió mi respuesta, sí, creo que por lo que van diciendo los compañeros No, podría por eso darse. estamos Sí. hablando. Cuando hablamos con él en esa primera Jorge fecha, ya que él sabe, estaba, Jorge decía que él se estaba lo- molesto. Jorge decía que le dijo a Pancho que ya era candidato. En realidad todo el equipo de producción. Tenemos un grupo de producción Ah, yo estoy de afuera. WhatsApp. Y la verdad que Yo estoy afuera, sinceramente claro. no confié en mi informante. Yo tengo, eso es la realidad. Porque me yo- pasa ese dato y me dice, me dijo así, es más, va a firmar hoy, pero por respeto nacional no se va a decir nada, se va a anunciar entre el Bueno, miércoles pero y vos jueves. tenés que Y no saber le que creí, esta- tiré en esta producción tarde para preguntar puede si qué haber- sabían. Esta tarde puede haber un triunvirato. Brunote, Baceda, Gorosito. Sí. Ha sido un gusto y se va. Sí. Puede ser Brunote, Gorosito, puede ser Baceda, Gorosito. Esta tarde es su desvinculación. En Olimpia no De va- Golosito solo. su cuerpo técnico. De Golosito solo es Cristian Baceda también. ¿Por qué quise hacer? Es Fue lo el que- último que fue el que lo también- trajo. Y voy a eso, quiere decir que el que venga ya no puede traer un técnico porque Y si no, no camina, sé, vos sos no, responsable. yo pregunto, mi cuestión es preguntar. Yo no sé si tiene que ver el hecho de que se estén buscando técnicos en nuestro medio Claro, y porque- que Bacedas no sea el que Sí, sí, sugiera nombre de porque está viendo Argentina el con el mercado tema de si local y no Bacedas afuera. sí o Vamos a no. empezar a unir con flecha y me Porque parece que va por ahí si también, Bacedas ¿eh? es director deportivo, sale Gorosito, lo primero que uno piensa es que va a traer un técnico de Argentina. O que se va a Baceda. Sí. Y ahí Si está. usted no respeta mi decisión, que fue que... Si voy entonces a eso. Pero se va porque Baceda puede decir, hago causa común con Gorosito. No lo respetaron. Y como yo soy el director deportivo y ustedes lo sacan inconsulto, me las pico y me voy. Yo puedo pensar también así. Sí. Pero no sé si se entiende. O del Sí. otro lado, el propio Brunote, no funcionó Gorosito ahora, tu trabajo, etcétera, etcétera, y finalmente los dos terminan pensando nomás en hipótesis. No Sí, digo sí. que esto va a pasar, pero ¿Qué se hizo de Burdizo? ¿Mm? Burdizo. Técnico, que sonaba como él había sido candidato para la dirección deportiva. Para la dirección deportiva. anteriormente. El ex Van a Boca. reiniciar otra vez con Burdizo. a Independiente le ofrecieron también y no... ¿Dónde está Burdizo hoy? Dejó Boca y dejó. Y Olimpia le quiere otra vez Burdizo. otra vez. Sí. O sea Y que, eso encaja Como, más en la como salida de dirección Bacedas, técnica, como dirección deportiva. Claro, como o sea gerencia que, deportiva. o sea que mi presunción Es verdad. Está bien. Sí, sí. Está bien, Por pero... esa dirección. Pero acá Estaba no direccionado. hay... algo no está bien porque cuando estaba sentado acá el señor Brunote, yo le preguntaba, si traen un jugador, ¿lo traen por el técnico o porque lo traen? No, lo traemos porque el director deportivo piensa que le puede dar al club algo importante, y si se va el técnico, el director deportivo va a traer un técnico que juegue y que pueda jugar el jugador, o sea, que encaje el jugador que trajimos, Sí, sí, para futuro. y acá que lo sacan quede- a los dos. Y a Baceda Quiero una pregunta. lo pusieron ¿Lo como sacan un a los cargo. dos o Baceda, Ricardo dice, si lo sacan a Gorosito yo también me voy? Yo no creo que Baceda se vaya por Gorosito. No creo. ¿Y por qué lo van a sacar a Baceda? No, se va a Baceda, no es que lo sacan. No, volvemos a ver. Si se va a Baceda, lo que yo puedo creer es que al tocarle a Gorosito se va él. El mensaje que me llega es: También puede ser. Sí, sí, porque Bacedas también se va.
Y sí, estamos hablando de eso. El problema es si se va Baceda. Te estoy diciendo que le van a ver a Burdizo, le van a ver otra vez. Pero no es que Baceda también se va, Baceda se va, porque a Hay Burdizo lo echan. brillante, claro. Una cosa que se va también y otra cosa que diga Baceda, no señor. ¿Esto qué es? Si lo echan a Gorosito y no me consulten, yo no estoy de acuerdo como director deportivo que lo saquen, me voy. Así mismo. ¿Para qué me quieren a mí? Así mismo. ¿Para qué me quieren a mí? Si ustedes ya tomaron la decisión de sacarlo. Sí, sí. Esa es la interpretación que yo le doy. Puedo estar totalmente Que equivocado. puede ser también. ¿Eh? Que puede ser también. También. Sí. Porque que dirige el equipo. Si ¿te imaginas que Bruno te diga, quiero que sea el técnico este? Fracasa, tiene que sacar al presidente entonces. Claro. Si vamos a ir con que yo recomendé y no caminó, vamos a ver un documento entonces, donde va a sacar toda la comisión directiva. Si traemos a un técnico y el técnico no camina, ¿quiénes son responsables? Es muy difícil el tema. Porque entonces, si no te dice, yo quiero que sea este, y no camina, le van a echar en cara. Ah, pero vos dijiste, tenés que irte vos entonces. Sí. Sí. Eso va a ser un caos. Así es. La humillación que Olimpia... Ahora, muchas cosas hay en errores de Gorosito. Lo de López, el colombiano, uno de ellos. Insistió con él. Insistió y no caminó. Esa fue una... Vamos a hablar de conformaciones de equipo donde el jugador no rinde. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. No es a título personal, pero pasó con López acá. Insistió. Ya lo que escuchó, y dijo una emisora colega, al Paja, lo que escuchó que Richard le dijo a... ¿Cómo se llama? Y Roque. Eso está también en otro medio que le dijo, es el tema. Que se asombraron ellos por lo que dijeron Richard y Roque. Sí. Acuérdense una vez cuando salen del vestuario Richard Ortiz y Roque, que le dice Richard en confianza a Roque, y vos no sé cuánto, ¿por qué no bajás? Hay un partido en que Sí, habla recuerdo, contra Nacional, fue al en término el del primer tiempo. ¿Qué le dice? Y Richard le dijo que aguante un poco más las pelotas. Contra Nacional. Contra Sol. O contra Sol. Contra Sol. Y después Roque le dice que está perdiendo mucho en la media cancha, que se está perdiendo muchas pelotas. Déjense de joder. Pután Andé, Iguatel le dijo. Pután Andé. Pero fue una charla... Perdón, antes que venga Gorosito Olimpia, cuando se presumía que era técnico de San Lorenzo, ¿quién era el técnico candidato en Olimpia? Rodrigo. Y por eso, que ya no es la primera vez que lo buscan. Sí, no es la primera vez. Rodrigo. Cuando vino Gorosito, candidato era Hernán Rodrigo. Y Gorosito se queda, candidato era Hernán Rodrigo López. Sí, que ya estaba en Nacional. Ya estaba en la órbita, hace rato. Sí, ya estaba en la órbita. Y Orteman también en ese momento sonó para Olimpia. sí, Estaba Palermo también, creo. Palermo, que después fue a dirigir a Chile. La pregunta, ¿el técnico es de acá o de afuera? No, a Rodrigo lo quieren como candidato uno. Ya sé, Ricardo, la pregunta es, Olimpia no puede equivocarse dos veces uno detrás de otro. No, y el que mejor conoce el mercado hoy por hoy es... Y como siempre, Claro. Hoy por hoy es Rodrigo. No puede venir un técnico, creo que de afuera otra vez, porque eso va a llevar un proceso de conocer el fútbol paraguayo, adaptarse los jugadores que tiene. Pero va a si vos perder tenés un director deportivo, te puede orientar un técnico de adentro. También va a ser un seleccionador de jugadores. Esto es lo que decía Rodrigo, aquella vez. Roque concluía el primer tiempo. Deja de ser joder, boludo, qué puta. Vamos, no tenemos fuerza allá arriba. Clarito, ¿no? Eso es Rubén Darío, escucha lo que dice Richard. Escuchen. Roque concluía el primer tiempo. Deja de ser joder, boludo, qué puta. Vamos, no tenemos fuerza allá arriba. ¿Qué es lo que decíamos tener más fuerza arriba? Quédate ahí, le dice a Roque, que se quede arriba, le dice Richard a Roque. Perdón, ¿quién era el técnico? Gorosito. Y después, es lo que yo digo. Ayer discutimos a la noche, los jugadores pueden tener una idea de cómo se está jugando, que el técnico no te va a decir nada, si las cosas andan bien. No, pero de hecho que el propio Gorosito reconoce que los jugadores ganaron el campeonato. Sí, y es lo que dice Alfredo. Pero si yo soy Gorosito y a mí los jugadores me ganaron el campeonato y no hicieron caso a lo que yo le digo, porque eso, ¿saben qué? Ellos dejan a los técnicos de ella, ya apoyan de ya posee. Yo me voy. Perdió el control del vestuario. Ajá, y puede ser. Perdió el control del vestuario. Hace mucho. Eso sí, puede suceder Desde también. el partido con Rodrigo, Pero lo Rodrigo que dice salió y fue Alfredo, cambiado. así como Richard y Roque hablaron esto, gracias a la producción externa,
de lo que dijeron cuando se iban. Lo que dice Alfredo Damián Mendoza es que no puede ser un jugador como Alex Silva tan decisiva, su enojo tan determinante para que lo saquen. No, pero no fue el de él solo, fue de varios. Sí, O sea, ya son circunstancias que van. Por eso yo decía, minando. le buscó un lugar a Antolín. El primer cambio lo saca a Silva y lo pone a Rodrigo. Se quería congraciar con los más fuertes de Olimpia. ¿Y cuando lo sacó a Rodrigo? Y cuando lo sacó ¿Y a cuando Rodrigo Rojas pierde la titularidad? Sí, pero a Rodrigo lo sacan de un partido y después da COVID positivo. Pues, no, justo coincide. Está bien. No. Olimpia hace un esfuerzo con Saúl Salcedo. Era tipo Netflix, primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada. Impresiona bien Saúl Salcedo Sí. y después decae en su gestión. Sí. Y no es el reflejo de lo que se creyó. Entonces hay que analizar con quién puede jugar mejor, quién puede jugar a la izquierda que le va a dar mayor tranquilidad, cuándo se va a ir. Porque ayer en el medio campo, ayer la defensa de la Olimpia no se entendía qué era. No. No se entendía. El problema solo no estuvo en la defensa también ayer, estuvo en la lectura del Pero juego de Gorosito. si tampoco estuvo en la defensa, el problema, porque tampoco dice Alfredo, es culpa de la línea defensiva. Yo Sí, entiendo los no, volantes en que tienen general, que marcar. el equipo. Richard Ortiz Sí. tampoco es el que puede ir a meterse atrás, porque no le da, me parece que ya no tiene mala fuerza o el despliegue que antes tenía. Sí, tiene mucho menos recorrido. Es que cambió la forma. Lo quería más adelantado a Richard, el técnico. Pero ¿Vos ayer- decías que le pedía a Richard adelantate? Sí, que vaya un poco más adelante Ayer a la hora de yo la con salida. todo lo que juega Brian Ojeda y todo lo que le da, pero ayer el partido en el segundo tiempo, el cambio, no digo por Brian, por la posición en sí, el cambio ayer era por la posición de Brian. Para refrescar, porque sí, sacarlo a Brian y ponerlo. ayer porque estaba cansado. Olimpia necesitaba a alguien que corra en la media cancha ayer para Olimpia recuperar la tenía que segunda haber pelota. hecho línea de 4 en ese momento y solucionaba el problema. También. El primer cambio era sacar un central. Después lo pone arriba, El primer cambio era sacar a un Brian lo puso central. en una especie de... Si tu línea de 3 no estaba funcionando, Sí. tu primer cambio que bueno, sacar un central y jugar línea de 4 como está acostumbrado a jugar. Sí. Porque Olimpia no puede como equipo grande poner 3 volantes de marca. Sí. Vos necesitabas agresividad, no 3 volantes de marca. y después- no quiero hacerme autobombo, pero cuando en uno de los goles digo, este resultado tiene un solo culpable y es Gorosito. Por la mala lectura. Claro. No corrigió el error durante el partido, que se le fue, o las de su situaciones figura durante el táctica, partido. decir, Ricardo, ¿o de qué? Sí. Del cambio, cuando lo saca... Del cambio. Claro, él cambia mal, él lee una cosa y Exacto. el partido no era eso. Exacto. O sea, el partido La- no es... por eso yo digo que y iba más después en por la conferencia de posición prensa de- Pancho dice, necesitamos velocidad, por eso lo puse a Rodrigo. Necesitábamos ya- tener un poco más Y la que pelota, estaba por eso lo cansado puse. ya Alejandro Y Silva. pero y Alejandro No si se lo estaba notaba, cansado. Alejandro volaba. Claro, y si Alejandro estaba cansado no se iba a enojar por el cambio. No, Digo. él estaba normal, estaba... Alejandro volaba, no. Pero un jugador cuando es Y, cambiado. y otro se detalle, enoja, atención. eso es. Sale Ale y llega el primer gol por el sector de Ale. Sí, y todos los goles. ¿Y la cara de Alejandro? Queda una pregunta. Pasado Gorosito. La vuelta de Gorosito. Pasado Gorosito. El que viene, ¿qué tiene que hacer? Olimpia va a romper su reestructura, decir director deportivo si se va a Baceda, que puede irse. No hay problema. Es una figura nueva en Olimpia. Ese de darle... No, Raúl estuvo el año pasado. No, él era gerente deportivo. Gerente, antes tuvo otro. Perdón, lo que hacía Amarilla con Baceda son cosas Pero totalmente... Amarilla no de tenía estandarizar, tanto- no tenía- Lo único que hacía Amarilla era putearle a los árbitros. Contigo, Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Criterio Constructora concluye tus obras en el tiempo y calidad prometidos. Si querés construir tu residencia, tu casa de verano, tu tinglado, lo que tengas en mente, comunícate con nosotros al WhatsApp 0986 817 954 o al correo info@criterio.com.py. Criterio Constructora construye confianza. Ya se fue el Subaru, ahora una Toyota Hilux en el grandioso, 1.100 millones en el poderoso, y salen sí o sí 50 premios en efectivo, y 3 Volkswagen Gol 0 kilómetro. Anímate a soñar, pedí CNT, 1.700 millones en premios, Che por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillala 1751, Casi Copechec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Los mejores precios con IO. TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse. Contado 1.514.000 guaraníes. Compran io.com.py. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés, y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Proba el nuevo ron Fortín Canela, ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Bueno, Rodrigo. Cuidado, seguimos, Luis. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala, pasos del viaducto de General Santos, a Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran saber es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, emblema nacional. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales de Casa Central, Cepillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Quién va a ser el técnico de Olimpia? A vos hacer una encuesta ahora y gana entre Hernán Rodríguez y Ortemané. Yo lo pondría Chito también, que también sonó en ese momento. Nosotros no olvidamos cuando Celso Ayala. Sí. Una vez lo ofrecieron por 7 partidos, dijo, Sí. ¿no te acuerdas? Sí, pero cuando eso estaba en racha victoriosa, venía a dirigir Independiente. Pero después hizo lo mismo en Sol, porque Chito después agarró. Pero a vos te dicen que Hernán Rodrigo es técnico. Dicen que sí, me dicen que Rodrigo va a ser el técnico, Rodrigo López. Y ya, al niño también le dijeron que hace 2 días que tiene que dirigir mañana. Que hoy firmaba y acordate una cosa, por respeto, pero... el fantasma cuando se fue Chiqui Arce, se fue incluso a la Comebol, y para evitar preguntas salió antes que termine el sorteo. Hay imágenes donde Chiqui está, Douglas, creo que está Juan Carlos Galeano, ahí detrás está Chiqui Arce. Sí. En la Comebol, representando a Nacional, representando a Nacional, y no terminó la ceremonia y se fue. Sí, y 2 o 3 días después fue presentado en Cerro Porteño. Sí. O sea, en ese momento ya se sabía que iba a ser. Sí, ahora puede repetirse la historia. ¿Y en Nacional otra vez? Y sí, porque él está para dirigir Douglas mañana. Martínez, Juan Carlos Galeano. No contestan. Porque ahora creen que la prensa le está cambiando a Nacional su técnico. No, ellos saben que no es así. No. Es más, ahora me dicen, y tiene totalmente confianza la fuente que me pasa, que el jueves ya tomaría Rodrigo. Igual, respaldando lo que dice Ricardo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera al Parque de San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, 100 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como La Lotadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabu, y rentamac.com.py. Estilugar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Merosa, Concepción. Estilugar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor a tu vida. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Si tenías dudas sobre viajar o no, te cuento que con las tarjetas de crédito Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web y entérate de todos los beneficios, o llámanos al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. Hernán Rodrigo dirigió primero a Racing de Montevideo, su primer equipo, y duró poco. Muy poco. Duró creo que 6 partidos. Después vino a 25 partidos, señor. Perdón, me equivoqué por 19 y tanto.
Tuvo una efectividad solo del 29%, ganó 5, perdió 13 y empató 7. No dirigió Después ya Juventud vino Las Luqueño. Piedras también, no No, tuvo no, un solo previo. Racing. Perdón, dirigió bastante. Lo que no le fueron favorables los resultados. Los resultados no le fueron. Sí, entonces Este es dirigió su bastante. tercer año como Sí, técnico. después Deportivo Luqueño. Ahí Que está. el Luqueño se fue estando afuera ya. Sí, Que dijo, voy a dirigir, pero ya no estoy. y él salió después, se renunció. Se anunció. Sí. Y ahora viene Y ahora en Nacional. Olimpia va a ser el cuarto. El cuarto Olimpia, así mismo. Tercero en el país, así. Porque el Luqueño... Su mejor campaña nacional, ¿eh? Sí, Sí. Sí, pero ya tiene una idea. Fija. Sí, Ahí va a cambiar de vuelta a Olimpia. ¿Cuáles van a ser los cambios Pero con tiene que los jugadores vamos a para- encontrar? tiene Sí. jugadores. Tiene los elementos para volver a hacer ese Olimpia de toque, de intensidad, de ir para adelante, de no jugar tanto a la pelota larga. Va a cambiar de vuelta la característica de Olimpia ahí. Va a tener que resolver su defensa. A Pita lo tuvo, lo conoce. Va a tener que resolver su nombres que defensa, tienen que ser pa. escuchados también. Yo no digo que se ventile para afuera lo que piensan los jugadores. Pero yo te aseguro que van a hablar con Roque, que van a hablar con Richa, van a hablar con los referentes. Rodrigo. ¿Eh? Rodrigo tiene Roca. que hablar. Allí Ahora no, le ahí sigo nomás Liz. un hierro- Olimpia es hoy un hierro caliente. Taderlis. Cuidado. El hierro caliente Olimpia. Va a tener que reestructurar, ver, hablar, charlar. Un hierro caliente. No es fácil el tema de Olimpia. Olimpia No. tiene muchos pesos pesados en Y el si país. llega a fracasar en Siempre fue así. Sí, pero... Olimpia fíjate- históricamente fíjate siempre que- manejó fíjate que el pesos Liber- pesados. Fíjate que el No, Libertad tenía muchos pesos pesados y fueron sacando de a poco. Sí. Hoy no tiene muchos pesos pesados Libertad. Pero cuando vino Garnero, vino con la licencia de tocar, de mover lo que quiera. Y coincidió que el más pesado se fue. Justo dejó la actividad. El más pesado de Aquino. Sí. Sergio Aquino. Que era el intérprete de Horacio Carlos. Sí, y lo dijo acá Santiago Salcedo. Se tiran el sofá de Horacio a tomar tereré, dijo. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central, Cibillala 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, Depósito San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py y consulta por el programa Cámbialo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. En Punto Farma, ya contamos con las vacunas de 4 cepas contra la influenza disponibles para todo público. Ingresa al Instagram de Punto Farma para conocer más detalles sobre los puntos disponibles. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bomb de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñempucio, Avilés de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Como lo decía Darío Torales, el representante de Hernán Rodríguez, cuestión de rescisión de contrato, que no es alto. No es alta la cláusula. Y Nacional también lo entienden y lo admiten, que no es alto. En Nacional me dicen que ellos no tienen ningún inconveniente que se vaya Rodrigo. Si tienen la cabeza en otro lado que... ¿Y qué dijo el presidente Juan Carlos Galeano en otros medios? No sé lo que dijo Alan. Dijo que hay una cláusula. Y bueno, tenemos que ser un repetidor de lo que dice el presidente. Si nosotros no quiere hablar, el problema es Juan Carlos Galeano, no sé. Le están buscando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en homenaje a la audiencia? Decir que Nacional tampoco tiene obstáculos. Así es. Sí. Nacional tampoco tiene obstáculos. Tampoco. Y ya tenían la experiencia de Chiqui Arce. Me pasó anteriormente, sí. Ya pasó. No, y con el propio Rodrigo. Claro. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Gran feria online en tupi.com.py hasta el miércoles. Vas a encontrar más de 10.000 artículos de diferentes líneas con ofertas exclusivas. Hace tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo agregando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram, teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 613-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, que pájaro. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. ¿Cómo te va, Pájaro? Buen día. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos ayer, qué partidazo, asistencia para el gol de Beltrán, 2 goles. Contanos todo lo que vos estás sintiendo con tu experiencia y con la felicidad de remontar y golear a Olimpia, Pájaro. Sí, la verdad que muy contento. Después de mucho de vuelta a vivir esa sensación de hacer un gol, de esa adrenalina, es algo lindo, ¿no? para cada jugador y también por la confianza que se me está dando en el club también de jugar, de tener más minutos, tener partido y lo de ayer era clave para nosotros. Teníamos que ganar para tratar de acercarnos más a la gente de ahí arriba, por la aspiración de tratar de pelear el campeonato, ir paso a paso, partido a partido y tratar de entrar en una Copa Internacional por el club que el año centenario, ¿no? Y por suerte hicimos las cosas de la mejor manera. Por ahí el primer tiempo tuvimos varias equivocaciones y eso por ahí nos molestó mucho cómo terminó ese primer tiempo. Y en el vestidor hablamos entre nosotros, ¿no? De que teníamos que salir a presionar un poquito más, de jugar más con mucho más tranquilidad y presionarlo a ellos, porque por ahí se veía que podíamos llegar rápido por la línea que ellos estaban formando y por suerte llegamos rápido al descuento y ahí además ya buscar el empate y ahí buscar la victoria. Con un jugador como vos, Pájaro, que ya en Guaraní, no sé si eran tus ganas o te dijeron seguí con nosotros, seguiste en Guaraní,
y ahora en Luqueño haciendo un verdadero partidazo ayer. Esas son satisfacciones muy personales y compartidas con la gente que está a tu lado, que te quiere y vos querés, más el pueblo luqueño, ¿no? Obviamente, claro, sí, es la sensación que uno siempre quiere y siente, ¿no? De jugar los partidos, tener minutos, tener confianza. Y Guaraní, capaz que, como entonces decía, que yo era muy importante para el grupo, ¿no? De la forma en que manejamos el vestidor, de cómo impulsamos a los compañeros que estaban jugando, pero uno siempre tenía la gana de jugar, ¿no? Y acá en Lucas me está tocando hacer la faceta de siempre en el vestidor ser un líder positivo para los compañeros. No muchos somos jugadores de mucha experiencia que estamos transmitiendo eso y también eso transmitiendo en el campo de juego, y con los partidos uno está agarrando esa confianza, esa responsabilidad, ¿no? De siempre tratar de hacer algo importante para ayudar. Los compañeros siempre tienen mucha confianza y eso también te da mucho más, y siempre está eso, ¿no? La gente que te apoya, la familia, los compañeros. Y ayer más que nada era importantísimo para nosotros estar de sumar, y gracias a Dios se pudo llevar a la victoria. Y bueno, Pájaros, son partidos que son inolvidables porque esa es la realidad de lo que pasó ayer, remontar, hacer tan buen trabajo en el segundo tiempo, y esta victoria muy meritoria, como vos está diciendo, ya mirando más adelante de otra, no sé si de otra manera, pero da mayor estabilidad victorias como esta en el puntaje, en la tabla, y eso facilita seguramente a la propia mente no estar agobiada la mente por los compromisos del promedio, por ejemplo. Claro, eso sí, así mismo. Yo por ahí cuando siempre me gusta ser ganador, ¿no? Siempre los equipos donde voy siempre peleo campeonatos, peleo gano, o a veces pierdo. Y cuando llegué en el club tuvimos la charla y yo le dije a los compañeros que uno cuando tiene el plantel, un grupo unido, fuerte, mentalizado de querer lograr cosas importantes, de querer quedarse en la historia del club, hay que pensar así. Dejar de lado que el promedio, obviamente es algo que preocupaba y teníamos que salir rápidamente de esa posición, y ahora estamos un poquito más alejados de eso, y el objetivo es tratar de seguir sumando y pelear cosas importantes y quedarse en la historia del club. Tenemos jugadores bastante buenos, tenemos jugadores de experiencia con nuestra juventud, y eso también ayuda mucho para que en el campo de juego nos vayamos conociendo de la mejor manera y seguir creciendo cada partido. Congratulaciones, Pájaro, muchísimas gracias por este tiempo. Dale, muchísimas gracias a ustedes una vez. ¡Pájaro! ¡Gol, gol, 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 gol! El pájaro Benítez, y en un pestañeo empata el partido luqueño. El festejo, vamos, dice el pájaro. La cara del Luque, el festejo de jugar el técnico auriazul. 2-2 el Luque, empató el luqueño. El pájaro en segundo. Más enojado aún Alejandro Silva. ¿Para qué me sacaste? Estará pensando el uruguayo, porque coincidencia, salió Silva, gol de Beltrán, y rápidamente, antes que pueda reaccionar el conjunto de Gorosito, pelota metida al área, y aparece el pájaro Benítez para empujar el balón, para vencer la resistencia del arquero, que no pudo hacer nada. Pase de Martínez, definición del pájaro para darle el 2-2 a Sportivo Luqueño. Momento de gol. 21 minutos, segunda etapa. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Hablamos con el papá de Morales. Sí, el señor Carmelo Morales, muy emocionado por el presente de su hijo, por Robert. Escuchó los 2 goles a través de la radio, viene hablando permanentemente con él, decía que le da consejos, inclusive nos contaba el señor que fue jugador en su momento de colegiales y en ligas del interior, principalmente hizo su carrera como zaguero central. Bueno, y es cierto eso que San Lorenzo de Almagro está buscando la Gorosito ahora. ¿Buscampo? Voy a buscar ahora. No, yo no sé si es cierto, o hago la terapia, pero te imaginas. ACESMED te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. ACESMED, sabemos lo que te hace bien.
Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Split Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Extense, el área superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. En la red están hablando que Grosito para San Lorenzo Almagro. ¿Y qué informe tú tenés que estar leyendo ahora? Un productor de Radio Mitre también dice, en este caso, a ver, ¿dónde está? Grosito asume la semana en San Lorenzo, ya que Daobe se va, luego de que quedó fuera de la Copa. Si es que queda ¿No quedó fuera? Sí, es que queda fuera de la Copa. Empató de visitante, Roque Santa Cruz y de Cuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Con Flow tenés Disney+, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Farmacias Catedral de Gastavoz. Quédate en casa y llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Arrancó la Summer Sale en Luomo, con descuento hasta el 50%, aprovecha las rebajas de verano hasta hoy. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 activada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales. Certificados por la empresa internacional Boreao Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 para la Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Fue suplente ayer el equipo de San Lorenzo? Y prácticamente sí. Solamente Braguieri de los que habían jugado en Chile, ante la U de Chile. Fue expulsado después. Sí, Ángel y... y claro, y por eso jugó ayer porque está suspendido en Copa. Ángel y Oscar ayer fueron titulares, pero fue el equipo B de San Lorenzo. ¿Cómo? Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika, chikungunya. No manchan ni resisten a la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. En Erimark, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%, hasta 6 cuotas sin intereses, durante marzo y hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaportones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Vuelve a clases virtuales más conectado que nunca. Elegí el modelo de celular favorito y completa tu compra en electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Tenemos la información de dejó de ser técnico de Olimpia, el Pipo Gorosito. Mil empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Mentovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torcer
fracturas y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Cremas, un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choto Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Muy bien, reiteramos la información con los hitos de Joder, la dirección técnica de Olimpia. Hablamos con Darío Toralo, representante de Hernán Rodrigo López. Es candidato oficialmente, no hay nada. Rescisión de contrato podía darse y podría ser presentado en los próximos días. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar, hace que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Yerba mate Urubishá, conoce nuestras variedades: Pantanal, nativa, relajante y chía. Yerba mate Urubishá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te trae increíbles ofertas. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Ore Copa IT. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Si quieres construir, Criterio Constructora nos avala nuestro trabajo honesto y comprometido con cada cliente. Estamos en Facebook como Criterio Constructora. Criterio Constructora construye confianza. Ya se fue el Subaru, ahora una Toyota Hilux en el grandioso, 1.100 millones en el poderoso y salen sí o sí, 50 premios en efectivo y 3 Volkswagen Gol 0 kilómetros. Animate a soñar. Pedí CNT, 1.700 millones en premios Cheporemoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopeyala 1751, Casi Covichac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB, contado 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Proba el nuevo ron Fortín Canela, ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles como frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Bueno, tenemos el papá de Robert Morales, el señor Carmelo Morales. Primero vamos con Luis. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellana, Pasos del viaducto de General Santos, Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos con gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central de Subellana, Casi Arreidos de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@info.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utoronó, en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa construcción. Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro
seguro que le conviene, Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñemby, Manuel Ortiz Herrero, explanada de la línea 45, teléfono 0984-100-326, Depósito San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia de la casa, es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con la corredora de seguros de Bancop puedes adquirir la póliza más conveniente pagando hasta 12 cuotas sin intereses y ahorrando hasta 10% más. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y acuérdense que Baceda y Gorosito son los que aprobaron o son los que sugirieron López y Chelo. Y yo me estoy haciendo cargo de lo que digo. Busquemos el término técnico, ¿cuál es? Hay una oferta y entonces dicen sí, López y Chelo. Y a los dos los ponía el técnico Gorosito. Sí. 7 fechas jugó López. Sí. Entre suplente y titular. Por eso, encima no sea, mi intención no es manosearlo ni a López No, para ni a nada, Chelo. para Eso es otra cosa. Estamos hablando de lo que hace un director deportivo y un técnico. Así como pueden triunfar, no puede ser que no. Entonces, los dos únicos jugadores de este plantel de Olimpia, hablo de primera, que dijeron, aparte no es más, estamos hablando que pocos los que vinieron. Ramos Sosa, por ejemplo, no, eso lo contrataron, yo me hago cargo fuera de Gorosito y fuera de Baceda. No tiene nada que ver ni Baceda ni Gorosito con Ramos Sosa. Eso hizo la dirigencia del Club Olimpia. No es que todo contaba con el ok del director deportivo y del técnico. Los dos únicos jugadores, anuencia de Gorosito, de Bacedas, López y Chelo Estigarribia. Morales. El papá, el señor Carmelo Morales. Cuéntenos la alegría, el orgullo, qué calificativo más podemos usar para este momento de su hijo Robert en Cerro Porteño. Ayer nuevamente decisivo con 2 goles. Sí, estoy orgulloso de mi hijo. Este es un club, es uno de los mejores equipos de Paraguay, con Olimpia, y estoy orgulloso de mi hijo, gracias a Dios. Y apareció la oportunidad para él y sin duda no la está desaprovechando, porque son partidos seguidos donde ya el año pasado convirtió goles o entró con buena presencia. Realmente está aprovechando su momento, como se dice. Está apareciendo muy bien, como yo siempre le hablo, que no deje ni una pelota, y uno de sus compañeros si le lanza, y no deje ni una pelota. Y está haciendo bien ese trabajo, y más ahora con el compañero que tiene, que está trabajando con el grupo, y tiene una velocidad tremenda, y la pelota que le mete del medio campo, él siempre está abierto ahí, en el espacio, gracias a eso, de su sacrificio, pero... ¿Cómo vivió usted? ¿Con quién vio el partido? ¿En dónde estaba al momento de que se daban los goles seguidos de su hijo? Yo soy rutero ahora, yo soy parte técnica, estoy en el Pueblo Olimpo, tengo una escuela de fútbol. Después de la pandemia vine, ayer viví bien, llegando de mi trabajo, solo tenía una radio, escuché por radio. Ah, estuvo escuchando por radio, o sea, no pudo ver los goles, pero imaginamos ¿qué fue lo primero? Sí. El visto por mi celu que me pasaron a mi hija, que la licenciada Karen Morales. Ella lo que me pasó los videos de goles. Y ahí le dije que es uno de los mejores delanteros que tenemos ahora. Pensaba y le iba a consultar qué fue lo primero que pensó, sintió cuando escuchaba allí en el relato, en la radio, el gol de Robert Morales. Internamente se le habrá subido esa emoción típica, ¿verdad? Sí, con mucha alegría, con mucho el elogio de los periodistas, muy bueno para mi hijo, y me gustó mucho la actitud de mi hijo también, y con mucha alegría, gracias a Dios. ¿Y pudo hablar hoy con Robert, o ayer al final del partido lo llamó para felicitarlo? ¿Qué le dijo él? Sí, anoche al terminar el partido yo le llamé, le felicité, me agradeció mucho, y le dije que siga así, con mucha humildad, que siga así, y yo voy a llevar lejos. ¿Y qué le cuenta él permanentemente desde aquí? Por ejemplo, ¿le pide algún consejo de vida en el fútbol? Decía usted que siempre le aconseja que no deje pasar en ninguna pelota, por ejemplo. ¿Qué más se van diciendo en esas charlas que seguramente en forma diaria tienen? Que tenga mucha humildad, que
siga como está haciendo, especialmente por ahora. Y eso es mi mensaje para él. Y es muy humilde mi hijo, gracias a Dios, y está cumpliendo con estabilidad para el profe Chiqui Arce. Y por sobre todo eso, lo de Chiqui Arce, ¿cuánto influyó para esta evolución? Primero desde la confianza que le dio a Robert y ahora esta evolución que va presentando en estos partidos que tiene la primera de Cerro. Sí, ahora sí, más que nunca Robert tiene que cumplir más la opción que Chiqui le pide. Depende de Robert, no va. Si llega a ser titular ahora, depende de todo de él. Uno imagina siempre que este es el momento soñado para la familia también, ¿verdad, don Carmelo? Porque cuando empiezan los chicos en inferiores, escuela de fútbol, van buscando hacerse camino, en este caso él es de Concepción, venir a la capital, todo lo que eso implica, y es más o menos como el momento que tanto esperaban, el que se está dando ahora. Así es, acá el barrio de Iteculví está con él, con Robert. Y el más soñado de todo un bolita es jugar en un club grande como Cerro. De mi parte yo estoy muy orgulloso conmigo. Le quiero hacer escuchar un rato para recordar el momento ayer en el relato de Arturo Máximo Rubín a través de Fútbol a lo Grande, para ver qué me cuenta después, qué sentimiento se le sube con este relato que va a escuchar el gol ayer de su hijo en la victoria ante el 12 de octubre. Rubén Morales le pegó, tiró, gol, 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 gol. Cerro Porteño lo hizo Rubén Morales, se mete al área, recibiendo el balón con convicción, poniendo el grito de gol a su grana, el 1-0 para Cerro, la pelota larga a profundidad, se mete Morales y después le pega por abajo, al medio del arco, al medio le pegó, gana Cerro 1-0 y entre las piernas del arquero Cabral, Cerro gana 1-0, lo hizo Rubén Morales. Pasa que lo estaban ahogando a Cerro Porteño en la mitad de la cancha, entonces necesitaba meter una pelota filtrada, no solamente abrir, no solamente buscar por los costados con la velocidad de los volantes que tiene, y apareció Lucena para meter ese pase largo, para que Morales ni siquiera mire al asistente si estaba o no en posición adelantada. Tomó la pelota con la convicción que decía Arturo, sacó el remate con potencia, vence la resistencia de Cabral y le da el primero a Cerro. Momento del gol. A los 3 minutos, primera etapa. Buena maniobra, disparo al arco. Gol, 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 gol. Otra vez, doblete de Rubén Morales, que bien le da, tiene riqueza técnica, por eso le pegó así al cielo, segundo de Cerro, lo hizo Morales, Robert Morales, cerca de la media luna contra el poste derecho, Cerro ganando el partido por 2-0, Aquino Morales, ¡pum!, al fondo Cerro gana 2-0. Así pasaba el relato de Arturo ayer, don Carmelo, los 2 goles de su hijo Robert, ¿qué sintió al escuchar? Ella Guaraní se hemos pirimbado y me impresionó mucho y gracias a Dios le salió todo bien, amigo, y suerte. Y yo quiero esa grabación que me pase para tener como recuerdo. El sueño siempre de un padre es que se den estas situaciones, relatos de referentes del periodismo para equipos grandes, o sea, todo se junta para esta emoción que siente la familia en este momento. Sí, así es, toda la familia estamos felices, la abuela, hermanos, tíos, que prácticamente son nos invitados allá, yo prácticamente ya todo, soy cerrito también, gracias a mi hijo, y todo por lo... Don Carmelo, usted fue jugador de fútbol también allí en el interior. Así era, yo busqué mucho lo que mi hijo está logrando ahora. Jugó... colegiales, atléticos colegiales, con decidido Zacarías. Tenía mi compañero, yo estaba en la reserva, Gabino Robán, Daniel Navarro. Yo vivía en la casa de Daniel Navarro. Cuando estaban en colegiales, en Daniel Navarro identificado con el Sportivo Luqueño. Sí, Daniel Navarro era de colegiales, estaba viviendo, yo vivía en Luque, de Luque venía a la práctica en Cuatro Mojones.
¿Y después en otro club donde jugó o más bien hacia Concepción el resto de su carrera? Sí, la selección de su lado, siempre 4 o 5 años y integré muchas veces, 3 veces capitán de equipo de la Vea Azulada. ¿Usted también delantero o en qué puesto se desempeñaba? Yo soy zaguero, más central, y llegué a marcar a la Pantera de el final Roberto Caña, que era un amistoso que vino una vez Roberto Caña para jugar gratis a la selección paraguaya. O sea, también allí usted como recorrido, con el recorrido y como ejemplo para Robert, porque no sé si lo llegó a ver él en algún momento, pero por lo menos sabe su historia, le habrá mostrado fotos, algún video que quedó por allí dando vueltas de cómo jugaba, ¿verdad? No le mostré muchas fotos ni nada, yo siempre le inculqué para que juegue como él piensa, porque él es muy rápido y que no deje la pelota ni como delantera, no tiene que dejar ni una pelota y unos compañeros le hacen. O sea que por su pasado como futbolista, don Carmelo, usted le inculca y mucho a su hijo Robert. Así es, señor. Y lo que más le habla es no dejar por perdida ni ninguna pelota, ningún balón. Si una pelota, si le lanza a un compañero, si una pelota mala, igual tiene que buscar. Así es, y tiene que marcar también. Y anoche en la charla, en el diálogo, después de conocer que su hijo marcó los 2 goles, ¿qué te dijo? ¿Qué te contó? Prácticamente nada me contó, yo solo le felicité y que siga así adelante. ¿Y él no te dijo nada? Él no me dijo nada y yo tampoco. Solo le felicité por la actitud y esta semana vamos a hablar cómo hacer. Y bueno, seguramente, aparte de ser un orgullo para la familia, también un orgullo para la ciudad, para Concepción, porque conocemos las cosas que tiene que superar un futbolista que viene del interior para trascender en el fútbol de la capital. Así es, estamos orgullosos. Prácticamente el barrio Chacorubí, estamos orgullosos de la familia. Todos los amigos de acá, yo conozco a todos los amigos, son olimpistas amigos, me felicitado, amigos. Gracias a Dios. Se te nota y se te siente muy emocionado, don Carmelo. Así, estoy muy emocionado y disculpe. No. Pero adelante. se entiende, sí, se claro. entiende. Uno tiene que tener orgullo y se imagina porque pasa mucho por la mente, don Carmelo, aquellos que venimos del interior y no solamente en el fútbol, sino que en todos los menesteres mismos de la vida, el sacrificio que uno hace porque uno se imagina y también quizás en un momento dado hasta pasó, no sé si exagero un poco, pero por la cabeza de Robert, no sé si abandonar los sueños, los anhelos que tenía como futbolista cuando no se daban las oportunidades. Así es, señor. Lleva mucho sacrificio los futbolistas y yo lo felicito a mi hijo. Aguantó mucho y prácticamente vino de un club grande también, que era de Olimpia, y pasó a otro club, el Cerro Porteño, y aguantó mucho mi hijo, y le agradezco, y que siga adelante. Bueno, don Carmelo, muchísimas gracias por el tiempo, muy contentos con el presente de Robert Morales, insistimos con esto, la emoción, la felicidad de la familia, y se merecen estar disfrutando este momento. Le agradecemos muchísimo por este contacto, nos queda pendiente y en un rato le vamos a hacer llegar a su teléfono la grabación del relato de Arturo de los goles de ayer para que tenga como un recuerdo imborrable, sin dudas, de lo que es el presente de su hijo. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, señores, estoy muy agradecido y muchas gracias. Más que le deseo mucha suerte a mi hijo, que siga adelante. Gracias, señor Morales. Dale, suerte. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo.
Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad.